En estos años tuve 6 intentos de atentado y estuve durante 8 años con vigilancia por alto índice de atentado de muerte para mí, para mi familia. Tengo en mi honor que me haya amenazado públicamente Eduardo Bolsonaro. Entraron en mi casa, se dan una foto de cada uno de mis hijos. Nadie del Ministerio de Interior habló conmigo. Destrozaron el coche de mis padres en 6 ocasiones en la Guardia Civil. Le dijeron, es que teniendo el hijo que tiene, ¿qué esperaba? Un confidente policial que decía ser un barman de Malasaña aseguraba que te había visto cargado con 40 kilos de cocaína procedentes de Venezuela para financiar la campaña de Podemos. Dicen que tiré un fajo de billetes, como de Quentin Tarantino. No había intento de verosimilitud, lo cual demuestra la impunidad con la que actúa. Yo no creo que fuera contra mí, pero una operación contra anticapitalistas, contra unas ideas, contra una propuesta política más peligrosa. Para mí pesa más los errores de la izquierda que las cloacas, porque las cloacas son parte de los errores de la izquierda. La ingenuidad de pensar que íbamos a tomar el Estado sin que hicieran algo para impedirlo es un error también, ¿eh? Llegamos a pensar que éramos demasiado inteligentes, ¿no? Por eso creo que insistíamos tanto en la necesidad de las limitaciones. No solo porque no sea un trabajo la política, sino, tío, porque te hacen mierda. Y también tú ya empiezas a volverte un conservador. Necesitamos gente que entre nueva, que rompa lo que tú has hecho incluso y que vaya más allá. Si no, al final tú estás ahí, ya te has acomodado. Faltó valentía de desobediencia. Y creérnoslo. Modestamente, desde anticapitalistas sí que hubo un intento de generar conflictos. La gente decidió, y creo que decidió por la cuestión del atajo, porque el atajo siempre se ve como algo más fácil. Y nosotros tenemos como un miedo. Estamos en una institución que como que no nos pertenece, tenemos que ser como más cumplidores. No joder, tenemos que ser punkis. Demostrar a la gente que estamos dispuestos a que nos inhabiliten. Creo que he sido el eurodiputado más sancionado por hacer acciones dentro del Parlamento Europeo. Perfecto. Yo he militado para una vez, solo una vez, tener la posibilidad de hacer la revolución. Aunque pierdamos, pero de tocarlo, de tocarlo. Si solo tenemos esa oportunidad, esos 32, 40, 50 años habrán merecido la pena. Hoy en No Obstante nos acompaña Miguel Urbán, cofundador de Podemos, eurodiputado durante 10 años y militante de anticapitalistas desde que tenía 14 años. ¿Qué queda de aquel desborde ciudadano del 15M y de la sensación de estar asaltando los cielos que hizo posible el nacimiento de una formación como Podemos? ¿Era posible transformar algo desde dentro de las instituciones? ¿O estaban el aparato del Estado, o incluso las propias lógicas del partido, destinadas a devorar, fagocitar y neutralizar cualquier propuesta transformadora? A la hora de explicar por qué se perdió aquel ciclo político y aprender de los errores, ¿ha servido la acción de las cloacas mediáticas y judiciales, por supuesto, devastadora para quienes sufrieron sus embistes, como pretexto o coartada para no examinar los errores propios? ¿Fue realmente ese el inicio del fin de estas fuerzas a la izquierda del PSOE? ¿O acaso el diagnóstico es bastante más complejo? Hoy hablaremos con Miguel de todo esto, de sus más de 30 años de militancia en anticapitalistas, de los orígenes de Podemos y de la tensión entre la lógica de partido-movimiento, una apuesta por todo el poder al desborde ciudadano, y la apuesta por la maquinaria electoral. También hablaremos de su etapa como eurodiputado, de sus visitas a las fronteras del sur de Europa y de lo que significa ver la Unión Europea por dentro. Nos meteremos también en uno de los charcos más duros de su trayectoria, la persecución personal que ha sufrido a lo largo de estos años, con episodios de acoso y amenazas que llegaron a afectar directamente a su propia familia. Como siempre, antes de empezar, hago un inciso para recordaros que No Obstante es un podcast que estamos sacando adelante sin ningún tipo de ayuda o financiación externa. Si entráis en apoya.furor.tv u os hacéis miembros del canal de YouTube, a partir de solo €1 al mes podréis obtener algunos beneficios, como acceso anticipado a todos los episodios, acceso a estos episodios sin anuncios y la posibilidad de hacer preguntas a nuestros entrevistados y ayudarnos a que esto siga creciendo. Ahora sí, empezamos. No Obstante, un podcast de Aime Román para Furor TV. Miguel Urbán, cofundador de Podemos, eurodiputado durante 10 años y militante de anticapitalistas. Muchísimas gracias por venir a No Obstante, por habernos hecho un hueco. Muchas gracias a vosotras por invitarme. Me gustaría empezar un poco hablando de tu trayectoria, ¿no? También para quizás conocerte un poco más, hacer un repaso para quienes no estén tan familiarizados contigo y con tu trabajo. Tú llevas, toda la vida en lo que se llama la izquierda transformadora, en la izquierda organizada. Te politizaste muy joven, empezaste a militar en anticapitalistas y en 2014 fuiste uno de los fundadores de Podemos, que al final pues, fue un partido que entendemos que nace o emerge con la voluntad de canalizar en forma de votos y
y de capacidad de incidir en las instituciones, ¿no? Lo que fue esa indignación o ese estallido del 15M. Bueno, se suele hablar mucho del 15M. Hemos hablado algunas veces de cómo en realidad las marchas por la dignidad fueron quizás más el punto de inflexión, pero bueno, siempre nos retrotraemos a ese 15M, ¿no? Y yo, claro, te quería preguntar, tú vienes al final de una tradición que, bueno, siempre ha sido crítica o cauta, un poco desconfiada con lo que sería pues, la política institucional parlamentaria y hasta cierto punto la ha llegado a entender pues, como un mal menor. Te quería preguntar cómo viviste esa época, ¿no? Los momentos que muchos recuerdan como la época más feliz de Podemos, ese momento como de eclosión, ese estallido, esa sensación de estar asaltando los cielos. Bueno, a ver, hay que poner en en contexto que yo en 2014, cuando fundamos Podemos, yo llevaba ya 20 años de militancia. O sea, Ya, claro. yo empecé en Wow. el 94, con 14 años, a militar, ¿no? Siempre una militancia que ha estado un poco no ha sido partidaria clásica, ¿no? Mm. Sino muy vinculado a las organizaciones y movimientos sociales antagonistas, ¿no? Desde el movimiento antibadifación, movimiento de ocupación. Recuerdo los Rompamos el Silencio en Madrid, con diferentes acciones de desobediencia civil. En su momento también la corrida antifascista, o sea, movimiento estudiantil, ¿no? Que ocupó una parte muy importante, con lo cual cuando llegué o cuando llegamos a Podemos podemos decir que teníamos una larga trayectoria, ¿no? En donde evidentemente era una larga trayectoria fuera de las instituciones. O sea, nunca había sido una trayectoria vinculada a las instituciones. Es verdad que Espacio Alternativo en su momento, que fue uno de los antecesores muy tempranos de Izquierda Anticapitalista y luego de Anticapitalistas, había formado parte de Izquierda Unida, pero venía de una tradición que era la de la Liga Comunista Revolucionaria, que sería de las últimas organizaciones que sobrevivieron del tardofranquismo de la extrema izquierda, ¿no? Ese era un poco nuestro background, ¿no? Y la verdad es que para mí los momentos más bonitos de ese periodo nunca han estado vinculados a las instituciones. Han estado vinculados siempre al desborde ciudadano. O sea, a mí lo que más me impresionó del 2014 a principios del 2016 es la cantidad tan brutal de gente que se autoorganizó y decidió hacer política, ¿no? Yo tengo miles de anécdotas donde podríamos contar. Poca gente sabe que la primera sede de Podemos fue mi casa, ¿no? Entonces la pusimos porque necesitábamos un código postal, ¿sabes? Donde nos llegaran las cartas y demás antes de las elecciones europeas. Y yo recuerdo de estar después de comer y que te toquen al timbre y que diga, es la sede de Podemos. Y claro, no era público, no era... Y era una señora que había buscado en el registro mercantil, ¿no? Dónde estaba la sede de la asociación, porque en ese momento ni siquiera era partido, era asociación Podemos para Participación Social, se llamaba así, y ahí decidimos que había que cambiar la sede, que no quería tener tocando el timbre de mi casa un montón de gente buscando cómo participar en política, ¿no? De hecho, una anécdota que siempre me ha parecido así como muy ilustrativa del momento en el que nos encontrábamos, ¿no? Fue cuando presentamos Podemos. Mucha gente cree que la presentación de Podemos fue en el Teatro del Barrio, pero realmente eso era una rueda de prensa. Lo que pasa es que no vino nadie de prensa y vinieron como 700 personas. Ah, pero la primera presentación fue en Zaragoza. Yo recuerdo que luego ya como nos convertimos en una especie de objeto de estudio para la academia, ¿sabes? En una entrevista recuerdo que una catedrática de análisis electoral me dijo, qué inteligentes fuisteis. Digo, ¿por? Fue por hacer vuestra primera presentación en Podemos. En Zaragoza. Digo, ¿por qué? Fue porque es como el Ohio
español, ¿no? O sea, lo que funciona en Zaragoza más o menos funciona en conjunto a las ciudades y tal. Digo, hostia, pues queríamos hacer la presentación en Valencia, pero la gente de anticapitalistas de Valencia me dijo que en una semana no daban para hacer la presentación. Llamé a los de Zaragoza y los compañeros de anticapitalistas de Zaragoza me dijeron que en una semana hacían la presentación, ¿no? Muchas veces se han visto como muchas cosas que era como producto de una imaginación, una mente soberbia, y a veces eran simplemente cuestiones del azar, ¿no? Y en esa presentación en Zaragoza, una hora y media antes de que viniera, yo vi la sala, era inmensa, había como 300 personas y dije, no hemos pegado ningún cartel, fíjate lo que era la vieja escuela, ¿no? O sea, para nosotros se medía si iba a venir gente a un acto, si se pegaban muchos o pocos Claro. carteles, ¿no? No era, ahora ya, ¿cuánta gente pega carteles? O sea, nosotros seguimos pegando carteles, pero yo creo que poquita gente más sigue pegando carteles en la ciudad, ¿no? Y recuerdo, y hostia, no hemos pegado apenas carteles, 300 personas, esto va a ser un desastre, ¿no? Y una hora y media antes viene un señor y me dice, ¿tú eres de Podemos Zaragoza? Mm. Y yo, hostia, ¿cómo le respondo yo a este señor? Yo en ese momento era responsable de la organización, ¿eh? De Podemos. Digo, ¿cómo le respondo a este señor que Podemos no existe? O sea, que ahora mismo lo único que estamos haciendo es preguntando a la gente, porque íbamos a hacer como 10 charlas por todo el estado, recoger firmas, dinero, y que si la gente lo veía bien, pues que tirábamos adelante con el proyecto, ¿no? Hostia, yo tengo muchas cosas que hacer, no me voy a parar a explicarle a este señor que Podemos todavía no existe. Y yo le dije, no, yo soy de Madrid. No, no soy de Zaragoza. Y dice, encantado. Yo soy de Podemos Calatayud. Entonces, una persona un responsable de organización de Podemos no se atrevía a decir que existía Podemos, y un señor de Calatayud al que no conocías de nadie te decía que Podemos Calatayud ya existía, ¿no? Pues yo creo que para mí eso es lo más bonito que vimos en Podemos, ese desborde ciudadano que se mostró de una forma muy efervescente en el tema de los círculos. Yo recuerdo que nosotros, aunque lo expresara yo, realmente era una expresión colectiva en ese momento de anticapitalistas, ¿no? Cuando nosotros dijimos todo el poder a los círculos, o sea, nosotros nos creíamos esa lógica, ¿no? O sea, todo el poder al desborde ciudadano. O sea, nosotros entendíamos que evidentemente era necesario figuras carismáticas, que era necesario la utilización de nuevas redes de comunicación que no solo fueran pegar carteles, pero que el desborde popular era un elemento central. Porque nuestro objetivo nunca fue ganar las elecciones. O sea, nuestro objetivo no era ganar las elecciones, nuestro objetivo era mucho más complicado. Nuestro objetivo era transformar la sociedad. Y transformar la sociedad, pues, o lo haces con la gente o no transformas nada, ¿no? Entonces, por eso, para mí, para nosotros, para anticapitalistas, era tan importante la participación, el desborde ciudadano, esa lógica de partido-movimiento que teorizamos en el primer Vista Alegre, pero también era, además, era lo más bonito y lo más ilusionante que trajo todo ese proceso. He notado que has dicho, nos creíamos esto, nos creíamos lo de los círculos, etcétera. ¿Qué pasó ahí? Viéndolo en retrospectiva, ¿dónde crees que quizás algunas cosas quizás no se acabaron de organizar como vosotros hubierais querido? Nosotros perdimos. O sea, entonces no se Sí. organizó como nosotros queríamos, ¿no? O sea, Claro, pero ¿cuáles eran las tesis que claro, perdieron? o sea, nosotros, o sea, lo que pierde es las tesis del desborde ciudadano. Claro. Las tesis de la participación más horizontal y una lógica mucho más democrática, ¿no? Nosotros entendíamos que había en disputa algo más que ganar unas elecciones, ¿no? En cambio, había un sector que entendía que lo que había en disputa era ganar unas elecciones. Claro. Y También la esa maquinaria fue la electoral, primera claro. contradicción, ¿no? O sea, para nosotros no era ganar, o sea, entendíamos que ganar las elecciones era importante, ¿eh? No, de hecho, ganamos elecciones. O sea, Anticapitalistas ganó elecciones en Cádiz, hemos gobernado Cádiz y en otros municipios. O sea, no era una negativa a lo electoral contra lo electoral en sí mismo, sino que entendíamos que con eso no bastaba. Que ganar las elecciones, si no había nada debajo, Una infraestructura, nos iban a un devorar, arraigo. iban a devorar, ¿no? Como en cierta medida pasó. Nosotros entendíamos que iban a ir contra nosotros con todo, y nosotros teníamos que ir con todo contra ellos, ¿no? O sea, porque al final, o sea, nosotros nos creíamos eso de que íbamos a por ellos, o sea, íbamos a intentar quitarles los privilegios, o sea, claro, y ante esto necesitábamos, o sea,
ser mucha gente. O sea, para mí, los procesos revolucionarios nunca han sido esa lógica fetichista de asaltar los cielos, tomar el Palacio de Invierno. Para mí, la revolución es la participación masiva de la gente en política. Mm. Esos son los procesos revolucionarios, ¿no? Entonces, en ese sentido, para nosotros, esa era un poco nuestra obsesión, ¿no? O sea, entendiendo, vuelvo a repetir, que nosotros tampoco planteábamos que la autoorganización popular tuviera que sustituir tampoco a figuras que en ese momento resultaban atractoras, carismáticas, vehiculadoras, pero sí entendíamos que esas figuras tenían que estar al servicio de, y no la gente al servicio de esas figuras, ¿no? Mm. Ese elemento para nosotros era una cuestión fundamental, ¿no? Siempre decíamos que el gran problema, o sea, el gran riesgo de Podemos, que ese sería como el segundo Vistalegre, ¿no? En donde nosotros disputamos, que ahí lo encabecé yo por parte de nuestra gente, era normalizarse, o sea, ser un partido más Claro. y moderarse, ¿no? Eran como los dos grandes riesgos que nos podían atenazar, ¿no? Mientras que había como una especie de telenovelas y Pablo Íñigo, no sé si Ya. recordamos, ¿no? En ese segundo Vistalegre nos entendíamos que había que salir de las telenovelas, que esto no era un problema de amistades o de traiciones, sino que esto era una cuestión de qué es lo que queríamos hacer, ¿no? ¿Qué queríamos ser? O sea, queríamos ser una izquierda de impugnación, de combate, que pudiera enfrentar, ¿no? Ahí estaba ya encima de la mesa las lógicas de la posibilidad de los cogobiernos en minoría. Hay que ver que en ese momento, o sea, creo que esta semana se hacía prácticamente el 10º aniversario de los municipios del cambio. O sea, hay que Sí. recordar que en ese momento el cambio entendido como algo mucho más que Podemos, ¿no? O sea, porque yo siempre entiendo este proceso como algo mucho más que Podemos. Mm. O sea, yo no me creo la paternidad de un movimiento político, sino que había un movimiento político en el que yo participé. Y yo creo que esto es importante. No es Podemos, es un proceso político. En general, donde los municipios del cambio llegamos a gobernar en las 5 ciudades más populosas del Estado. O sea, yo creo que Mm. todavía parece que se nos hubiera olvidado, pero Barcelona, Zaragoza, Valencia, Madrid. O sea, se gobernó, se llegó a ganar en Madrid, incluso más que en Barcelona, ¿eh? O sea, la victoria en Madrid fue un mayor. Compostela no se ganaba desde la Segunda República, la izquierda. Cádiz, Oviedo, o sea que fue un proceso de desborde tan impresionante que nosotros lo que planteábamos era cómo podíamos favorecer esa dinámica de participación colectiva, ¿no? En cambio, por parte de lo que se llamó la maquinaria de guerra electoral, que sería el primer Lista Alegre, lo que había era en cierta medida un miedo a la gente. Mm. O sea, un miedo al desborde, a la participación ciudadana, ¿no? Y yo creo que esos fueron los modelos, en cierta medida, en disputa. Y a partir de ahí, bueno, pues, ¿qué se hizo mal? Pues nosotros perdimos. O sea, Mm. la mayoría de la gente prefirió los atajos. O sea, al final la gente votó. Y evidentemente votó. Siempre tuvimos un apoyo bastante importante, ¿eh? Os digo, para Sí. tenerlo todo en contra. O sea, nunca bajamos más o menos de un 20% de apoyo, teniendo todo en contra. En contra del aparato del partido, en contra de las figuras del partido, en contra de la lógica mediática del partido. Pero aún así, la gente decidió. Y creo que decidió por la cuestión del atajo, porque el atajo siempre se ve como algo más fácil, que nos lo hagan otros, ¿no? Ya, O pero tienes que sea, hacerlo muy rápido, pero si no, no funciona. Tienes que y correr yo creo que no había, o y no sea, te atas los cordones. no había que correr, o sea, es que esa, ¿no?, metáfora y tal de correr es porque como que te ves como una especie de comando, ¿no? Mm. O sea, yo creo que alguna gente en Podemos se vio, yo creo que ahí Íñigo era como un poco el que encabezaba
en cierta medida la teorización de esa lógica de había una rendija en donde un Por la que comando se colarse. podía colar, ¿no? Y dinamitar por dentro. No, mira, o sea, lo Era un caballo siento. de Troya un poco. Sí, o sea, Sí. yo nunca acepté eso, ¿sabes? O sea, yo creo que hay que tener una lente impaciencia. Los revolucionarios tenemos una lente impaciencia, pero no corremos. No es una cuestión de correr, porque al final tú corres, pero la gente no te sigue. ¿Y de qué sirve, no? O sea, yo recuerdo que alguien decía que, sobre el tema de las vanguardias, ¿no? De que si te adelantas 10 pasos a la gente es que estás buscando el camino, si te adelantas 100 pasos es que te has perdido, ¿no? Mm, Y durante mucho tiempo yo creo que muchas veces nos perdimos. mm. Es que estaba pensando también en esa estrategia comunicativa transversal de ese primer Podemos, ¿no? Ese querer seducir a un electorado o apelar a un electorado quizás más amplio del que suele interpelar la izquierda transformadora, ¿no? Y esto lo veíamos también en el hecho de renunciar como a ciertos significantes como clase trabajadora, burguesía, la patronal, etcétera, y optar en su lugar, ¿no? Por quizás significantes análogos en cierta medida, pero que pudieran, bueno, que la gente no dijera, ah, vale, que tú eres un rojo, que tú eres de izquierdas, entonces no te escucho, ¿no? Y eso, no sé hasta qué punto, quizás en cierta medida fue un acierto, no lo sé, pero recuerdo que en esa, más o menos en esa época, Alberto Garzón dijo algo como, claro, pero entonces el problema es que es un voto prestado que vas a perder muy rápido, porque tarde o temprano se va a acabar viendo que, bueno, que las políticas que tú defiendes y el modelo de sociedad que tú defiendes, pues sí que es verdad que quizás hay gente que no se había identificado con la izquierda por una cuestión, ya digo, más cultural, identitaria o de apego, pero que sí que en realidad pues aboga por políticas que nosotros entendemos que son políticas transformadoras y progresistas. Pero también hay gente que quizás está votando porque no, que se jodan los de arriba, ¿no? Como ese populismo que ahora ha sabido, ha sabido cooptar la derecha, ¿no? Entonces, yo me pregunto, anticapis, en esa época, con eso, yo entiendo que también teníais en ese sentido, pues, muchas discrepancias, ¿no? Sí, pero no nos sentíamos incómodos. ¿A qué me estoy Mm, refiriendo? O sea, claro, yo entiendo a Garzón, ¿eh? O sea, porque en ese momento estaba una disputa con Podemos, pero nosotros hablábamos mucho más claro que Izquierda Unida, ¿eh? mm, O sea, puede ser que a lo mejor Errejón matizara más, ¿no? Pero el manifiesto con el que nace Podemos, Mover Ficha, habla de nacionalización de los sectores estratégicos de la economía, la salida de la OTAN, el derecho a autodeterminación para cualquier pueblo del Estado, mm, poner la economía al servicio de las necesidades de las personas. mm, Yo me siento plenamente cómodo en una nacionalización de los sectores estratégicos mm, para el bien común y para enfrentar la crisis ecológica, y no por ello tengo que darme mm, golpes en el pecho de si soy más o menos de izquierdas, ¿no? O mm. sea, Sí, ahí yo no veía el, el el- problema el no estaba problema y ahí. de hecho la gente nos consideraba mucho más radicales al inicio de Podemos Sí, que después. O sea, digo, siendo más transversal, sí. o sea, era cuando supuestamente éramos más transversales, Mm, la apreciación de la gente era que éramos más radicales. mm, Con lo cual, para mí no venía de ahí el problema. ¿Sabes? mm, De hecho, cuando nos empezamos a normalizar más, ahí es mm, cuando la gente te ve, pues eso, más normal, menos dañino. La gente lo que quería era algo que moviera el tablero. claro. No querían lo de siempre, ¿no? Izquierda Unida era lo de Y siempre. tampoco, claro, tampoco lo de Por la izquierda de mucho, siempre. claro, por No. mucho que hablara, al final era parte de lo de siempre y lo de siempre era el problema, Mm, ¿no? Entonces, claro, para mí ese era el elemento clave. Yo recuerdo un montón de personas ahí que hablaban con esto en la televisión. Yo recuerdo una entrevista que le hicieron a una señora que mm, le dijeron, ¿usted qué piensa de Podemos? No, son unos chavistas, comunistas, no sé mm. qué, tal. Nos puso verdes, ¿no? Y dijo, ¿y usted a quién va a votar? Y dice, a Podemos. ¿No? Claro, al final, era una lógica de protesta, ¿no? En donde tú, evidentemente, el voto de protesta es un voto siempre prestado. Porque no te lo están dando a ti, te lo están dando a ti como vehículo de protesta.
La cuestión es cómo consigues, a partir de ese préstamo, recogiendo un poco Sí, lo que me has lanzado de Alberto, ¿no? sí. ¿Cómo podíamos convertir ese préstamo en una apuesta política? Mm, Esa mm, era la lógica, ¿no? O sea, había un voto de protesta contra el sistema que no podía canalizar mm, Izquierda Unida, que nosotros tuvimos la capacidad, la suerte de estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado, para poder hacerlo, y la apuesta era cómo podíamos conseguir que ese préstamo se convirtiera en una apuesta política por parte de la población. Y por eso nosotros entendíamos, volviendo atrás, que era tan importante la participación ciudadana, mm. la participación popular, el desborde, la articulación social, ¿no? Justamente para agrandar esa brecha, para que la protesta se convirtiera en alternativa política, ¿no? Ese era el objetivo en el que nosotros creíamos desde anticapitalistas, en Mm, donde hay que pensar, lo digo porque, joder, ya son, ¿cuánto? mm. 14, 12 años, 12 ¿no? años desde 2014. Uf, son muchos años, ya han pasado muchas cosas. Y la Mm, gente, si cada día ahora con Trump haciendo el loco ya se nos claro. olvida lo que ha pasado la semana pasada, pero hay que recordar que en ese momento Syriza gana las elecciones en Grecia. O sea, por primera vez un partido, Syriza, para la gente que no lo sepa, en griego significa coalición de la izquierda radical. Ujú. Syriza gana las elecciones. O sea, había posibilidades reales. O sea, la hipótesis que nosotros, alguna gente dice, no, la hipótesis populista. No, no, la hipótesis nuestra es la hipótesis Syriza. Mm, ¿Cuál? Justamente la posibilidad de ir creciendo, de ir dobleando, de ir ocupando el espacio que había ocupado el socialliberalismo, que había dejado abierto el socialismo, para ensanchar la crisis de régimen en la que nos encontrábamos, ¿no? De hecho, la propia derrota de Syriza nos golpea fuerte. Nos golpea muy fuerte, mm, porque en cierta medida es la derrota de una hipótesis política sobre la que se había ya, fundamentado también la construcción de Podemos. mm. Y no hay, intencionadamente por parte de Podemos, no hay una lectura crítica de esa derrota. Y eso nos pesa mucho. No hay una lectura crítica y de hecho, bueno, se podría decir que esa derrota también fue uno de los golpes más duros, ¿no? Recuerdo a Pablo diciendo, pues no podremos hacer mucho más de lo que ha hecho Grecia. Am, claro, yo pensaba entre eso, entre el sorpaso que de alguna forma se anticipaba, ¿no? No sé si un poco también eran las propias encuestas intentando crear cierto pánico en el electorado, o muy bien qué fue, pero bueno, ese sorpaso no se produjo. ¿Crees que también al perderse esa ventana de oportunidad, eso también, tal y como se había diseñado precisamente esa estrategia o esa maquinaria de guerra electoral, en ese momento cuando ya no hay la posibilidad de sorpasar al PSOE, de repente es como, bueno, ahora pues a gestionar esta derrota? Y he llegado a oír a gente diciendo que todo lo que se ha hecho desde entonces ha sido ir gestionando todas las derrotas que han venido después. Por cierto, lo que te he comentado de Alberto Garzón, por aclararlo, no es como lo plantea ahora, es una cosa que dijo como en 2000, no sé si Sí, sí, sí. 2015 o 2016 en La Tuerca, pero me pareció interesante porque creo que en algunas cosas llevaba razón, a pesar de que también creo que del otro lado en algunas cosas llevan razón. No es tan simple como, no, pasó exactamente esto y este acertó en todo, ¿no? Desde luego. ¿Cómo os afectó esa derrota de Syriza? O sea, yo creo que nos afecta, o sea, no afecta solo a Podemos. Bueno, es verdad, o sea, llegó a haber una lógica mimética importante, Mm, ¿no? O sea, yo recuerdo, cuando gana Syriza, yo me voy a vivir a Grecia. O sea, mm, yo estoy prácticamente 6 meses viviendo en Grecia de forma intermitente. En ese momento era eurodiputado. Yo formo parte de la auditoría que encarga el Parlamento griego de la deuda griega, del Comité Internacional de la Auditoría de la Deuda. Eh, Participo en la campaña del referéndum contra el tercer memorándum, ¿no? El famoso OJI, mm, al que gana el pueblo griego. Gana el pueblo griego después de 10 días con los bancos cerrados, ¿eh? O sea, es que mm. eso todavía se nos olvida, o sea, y gana, ¿no? ¿Sabes? De hecho, había un chiste en Syriza, ¿no? Que decía, ¿quién nos iba a decir que íbamos a cerrar los bancos y íbamos a seguir en el gobierno, ¿no? O sea, esa lógica de resistencia es brutal, ¿no?
Grecia juega un papel que va más allá de Grecia. Grecia es el chivo expiatorio de esto es lo que puede pasar si gana una opción que en cierta medida intente cuestionar el neoliberalismo, intente cuestionar la Europa de la Troika. Yo recuerdo comiendo con Varoufakis, que me contó que de Guindos, en ese momento ministro de Sí. Economía español, en un Eurogrupo le dice, Yanis, la propuesta que habéis hecho de reestructuración de la deuda, de salir un poco, ¿no?, del momento de crisis es muy buena. Yo creo que podría funcionar. Y entonces Varoufakis le dice, pero entonces nos vas a apoyar. Y le dice, no voy a votar en contra. Y dice, ¿por qué? Dice, porque esto no es economía, esto es política, y si a ti te sale bien, a mí me sale mal. Había una lógica de intentar utilizar a Grecia como espantapájaros, Sí. en donde el horizonte estaba Podemos. Yo recuerdo justamente Weber, que sigue siendo portavoz del Partido Popular Europeo en el Parlamento Europeo, en su intervención, cuando al final ya Tsipras cede, Varoufakis se va, más de la mitad del partido se va, pero al final Tsipras acepta el tercer memorándum. Hay un debate en el Parlamento Europeo y Weber, el portavoz del Partido Popular Europeo, un alemán, termina su intervención diciendo: el ejemplo de Syriza demuestra que no es posible un gobierno de izquierdas en el marco de la Unión Europea. Tome ejemplo España, tome ejemplo Podemos. O sea que lo de Syriza, la derrota de Syriza en cierta medida es una lógica del no se puede. Podemos se construye sobre el sí se puede, ¿no? Entonces, Podemos. Claro, o sea, esa lógica del sí se puede, esa lógica de vamos a cambiar las cosas, Grecia es la primera vez donde te muestras a lo que te estás enfrentando. En donde hay un golpe de Estado. O sea, Grecia es un golpe de Estado sin tanques. Es brutal. Y un golpe de Estado transnacional, o sea, Sí. que orquestado por una organización transnacional, que es la Unión Europea y el Eurogrupo, fundamentalmente, ¿no? Para intentar que no se les vaya de madre. Porque Podemos, Que en no ese sienten momento, precedente, claro. o sea, claro, Podemos podía sorpasar al PSOE. Estábamos hablando de que la izquierda radical en Portugal tenía un 24% de los votos en ese momento. Claro, o sea, estamos hablando de que los llamados PICs, ¿no? Los que habíamos sufrido la crisis de la deuda y del euro, está viviendo una auténtica revuelta anti-establishment, una auténtica revuelta anti-neoliberal, no anticapitalista, es muy diferente, y en donde ponía en cuestión el modelo de la Unión Europea. Por eso fueron con todo por Grecia. El objetivo yo creo que también éramos nosotros, evidentemente Grecia La víctima también. sacrificial, ¿no? Sí, éramos nosotros. Hay que recordar que Grecia es un 1,8% del Producto Interior Bruto de Europa, el Estado español es un 18%. Creo que ejemplifica bien cuál hubiera sido el problema de un Podemos en el gobierno en mayoría, ¿no? Entonces, a partir de ahí, evidentemente luego tenemos la cuestión del sorpaso. Hemos visto toda la guerra sucia que se hizo contra nosotros desde lo que es 2015 hasta 2016. O sea, en ese momento de victoria de Syriza, posible sorpaso, ¿no? Con lo cual hay por todos los medios de comunicación incluidos, hay un intento de que, vuelvo a repetir, unas ideas, no Podemos. O sea, daba igual el nombre, daba igual nosotros, Si era dábamos Colau, igual sí. nosotros. O sea, la gente se intenta poner demasiado en valor. O sea, lo que valía eran las ideas y la gente que había detrás y la posibilidad de cambio. Eso era lo que querían destruir. Y claro, fueron con todo y sobre todo, yo no creo que solo fuera un problema de que gente con mucho poder fuera contra nosotros, sino nuestros propios errores, que es lo que estábamos hablando antes, ¿no? El no confiar en la gente, la lógica de
de la maquinaria de guerra electoral, del comando rápido, corriendo, que intentara cambiar las cosas, metiéndose así, no asentando organización, no construyendo una cultura política democrática de participación, de disensos y de acuerdos, en donde pudiera ir construyendo política. O sea, uno de los grandes elementos clave es la alta politización de la sociedad española en ese momento. Era nuestra oportunidad para que pudiéramos crecer justamente, y eso construye un pueblo organizado, y un pueblo organizado es muchísimo más peligroso que un comando de 4 personas muy inteligentes de la Complutense. Y finalmente, vuestra ruptura se produjo casi a la par que la entrada en el gobierno de coalición progresista. Quería preguntarte, ¿por qué considerasteis que era un error romper lo que se ha llamado cláusula histórica, ¿no?, de exclusión que dejaba fuera de los gobiernos a la izquierda transformadora? Y visto ahora con perspectiva, en retrospectiva, ¿crees que fue un acierto? ¿Crees que fue un error participar en el gobierno? ¿O, bueno, tienes sentimientos encontrados? Es imposible no tener sentimientos encontrados, o sea, es imposible. Claro. Y luego yo creo que nadie tiene el libro rojo de PTT, ¿sabes? Ya. De los años 70 con todas las respuestas, y el que te diga que lo tiene te miente, ¿no? De hecho, yo creo que a veces es más útil reconocer que se pueden tener más preguntas que respuestas. El problema es hacer buenas preguntas y hacerlas colectivas. O sea, no individuales, sino colectivas. Y nosotros teníamos una reflexión colectiva como anticapitalistas. Nosotros entendíamos que la entrada de gobierno era la ruptura de una hipótesis estratégica que fundó Podemos. O sea, la hipótesis, cuando hablaba antes de la hipótesis Syriza, ¿no? Era la hipótesis de la superación de la socialdemocracia, ¿no? Del socialliberalismo, la capacidad de tener un espacio para superar, de no subordinarnos al proyecto y al programa del socialliberalismo. Porque, bueno, ojalá fueran socialdemócratas. Socialliberalismo. Porque eso ya se había hecho. Eso ya se había hecho. No a nivel estatal, pero se había hecho en comunidades autónomas. Veníamos de la experiencia de Valderas y Maillo en Andalucía con Susana Díez. O sea, habíamos visto que no funcionaba. Y que entendíamos que entrar en el gobierno era subordinarnos como parte minoritaria, porque el debate no es si entrar o no entrar en el gobierno, también es cómo entras las en el gobierno. condiciones, sí. O sea, nosotros no teníamos el problema de Syriza. Bendito problema, ¿eh? ¿Sabes? Yo siempre digo que esos son problemas de ricos, ¿no? ¿Sabes? Siempre estamos acostumbrados a los problemas de pobres, ¿no? ¿Sabes? Nosotros no era entrar o no, sino entrar en minoría, auspiciado por una mayoría del Partido Socialista. Creíamos que eso era, y lo seguimos pensando, creíamos que era un error. Creíamos que era supeditarnos a sus políticas, hacernos copartícipes y ante la mayoría de la población aparecer como un partido más. Yo antes te decía que el gran problema de Podemos, el gran peligro era normalizarse y moderarse. Que no hay nada que te normalice y que te modere más que entrar en minoría en un gobierno con el Partido Socialista. Entonces, para nosotros habíamos tenido disputas tácticas sobre Podemos, porque es las disputas que hemos ido hablando, pues, si la maquinaria de guerra electoral, el desborde, los círculos, tal, entendíamos que eran disputas tácticas, evidentemente con cuestiones estratégicas detrás, ¿no? ¿De qué modelo? Pero eran disputas tácticas. Una vez que hay una ruptura de una hipótesis estratégica, entendemos que es mejor no seguir formando parte. Creemos que hay una mayoría de la organización que ha decidido hacer una experiencia. Entendemos que no es nuestra experiencia, y nosotros no queremos hacer esa experiencia porque creemos que eso solo va a llevar a pudrir
aún más la relación. Creíamos que además no era bueno tener a un Pepito Grillo diciendo lo veis, cómo estáis haciendo el mal, ¿no? Dentro de Podemos. Creíamos que se podían hacer las cosas de una forma saludable, pactada, acordada, que además lanzara un mensaje hacia el cainismo de la izquierda de que se podía construir una cultura política distinta, ¿no? Y ahí es donde intentamos llegar a un acuerdo. De hecho, el acuerdo se llega, o sea, el acuerdo se llega con la dirección de Podemos en la ruptura de hecho, se escenifica con el famoso abrazo entre Teresa y Pablo. Pasa que luego ese acuerdo no se respeta, pero el acuerdo estaba, claro. ¿En qué sentido no se respetó ese acuerdo? Andalucía. O sea, solo hay que ver cómo, mientras en Europa mantuvimos, ¿no? El acuerdo se respetó y todos hicimos. Y yo tengo ¿sabes? Yo estoy hablando desde las diferencias políticas, Claro. no desde las cuestiones personales. Me aprecio a un montón de gente con la que sigo teniendo un aprecio brutal, ¿no? De hermanos, porque muchas veces llevamos esas disputas a entender que como que son enemigos. Para mí no hay nadie en mi espacio político que sea mi enemigo, ¿sabes? Me pueden caer peor o mejor, pero no. No, o sea, Eso no siempre. estoy obligado tampoco a que me caigan bien. Tengo magníficos amigos en espacios políticos distintos a los míos, anticapitalistas, ¿no? Pero mientras ahí en Europa yo creo que hicimos un trabajo importante por ambas partes y mantuvimos pues una convivencia, yo creo que fructífera y demás. En Andalucía, pues yo no sé si la gente se acuerda, pero vamos, aprovechando la baja de maternidad de Teresa Rodríguez, Izquierda Unida expulsa a las compañeras de anticapitalistas y a todo el mundo de Adelante Andalucía que no era de anticapitalistas, porque había mucha gente que no era de anticapitalistas, que no quiere pegarnos pues, un navajazo por la espalda. Lo hacen gracias a el PP, Ciudadanos y Vox. O sea, que se nos olvida que se pactó con Vox expulsarnos contra el criterio del servicio jurídico de la Cámara de Andalucía. Y que, años después, hasta el Constitucional nos ha dado la razón en que no se podía hacer lo que hicieron. ¿Y cómo pudieron hacer eso? Porque hicieron acuerdos políticos con la derecha y con la extrema derecha para acabar con nosotros. Eso es una cultura política terrible, terrible. Que era justamente lo que nosotros queríamos decir, no, oye, se puede hacer las cosas de otra forma. Oye, eso está todo por escrito, no estoy diciendo nada. Y para mí, lo digo sin ningún tipo de resentimiento, agua pasada no mueve molino, y yo creo que no se puede hacer política desde el resentimiento, pero también se tiene que conocer que algunos intentamos hacer las cosas bien, otros no lo hicieron. Ahí quedó. Ahora yo creo que lo importante es que la política, no los navajazos, ¿no? Hay gente que sigue defendiendo que fue bueno entrar, ¿no? Y que se han conseguido cosas entrando. Y se pone pues algunos elementos con los que podríamos polemizar, ¿no? Por ejemplo, se ha puesto como el salario mínimo. Bueno, si el salario mínimo la vez que más se subió fue desde fuera del gobierno, no dentro del gobierno. La subida más grande fueron 150 euros, se hizo desde fuera del gobierno. Se ha puesto como ejemplo la reforma laboral. Para mí la reforma laboral fue una cesión a la patronal, ¿sabes? De una forma brutal. Con lo cual, yo no creo que lo que se dice que se ha conseguido justifique ni muchísimo menos todo lo que hemos perdido por el camino, por entrar en el gobierno y seguir en una subordinación del Partido Socialista. El ejemplo está en que el Partido Socialista sigue teniendo más o menos el mismo arco de apoyo electoral o incluso mayor. O más. En cambio, lo que era el espacio del cambio Sociológico, sí. Está en los huesos, en los huesos. ¿Ese votante se ha ido mayoritariamente al PSOE?
una parte se ha podido ir al PSOE, quien sí, es posible, pero la mayoría se ha ido a la abstención. Sí. Se ha ido a su casa, se ha ido para esto. Yo no confié. Mm, O sea, esto no era el cambio. Esto no era el cambio. Claro, esto no era el cambio. Entonces, yo creo que se podría haber esperado, se podría haber... no entrar a gobernar no significa que gobierna la ultraderecha, que es una falacia. O sea, no entrar a gobernar no significa no coger sillones, ¿eh? claro. No que gobierne la ultraderecha. No coger sillones, tener independencia para poder tener independencia y sobre todo algo muy importante, que parece que con los tiempos de las redes sociales se cree que no es importante, la credibilidad. La credibilidad de la izquierda es un valor en sí mismo. Y eso es lo que sí, Alguna gente resquebrajó. dice, Sí. no es que vosotros, si os fuisteis demasiado pronto, no sé qué, muy puristas, la credibilidad es un valor que normalmente no se reconoce y que es una cuestión fundamental para la izquierda. Mm, claro. Entonces, Y ante entiendo. gente hemos Sí, perdido esa credibilidad. sí. La hemos perdido. Y el problema es que no la pierde Podemos, Sumar, Izquierda Unida, la pierde la izquierda en su conjunto. Nosotros nos hemos salido y nos afecta igual Ya. ante mucha gente, claro. O sea que Mm, pensemos esto. Ya. Por eso, ojalá les hubiera ido bien. No, lo digo, los sentimientos encontrados. Teresa siempre decía, yo recuerdo los debates internos, ¿no? Decía, yo me quiero equivocar. O sea, yo quiero equivocarme. Creo que entrar en gobierno es un desastre. Quiero equivocarme. Ojalá nos equivoquemos. Recuerdo que decía, ojalá nos equivoquemos. Mm, Porque eso significa que va a ir bien. mm. Pero creo que no nos equivocamos, ese es el problema. Es que me parece interesante el matiz que añades, porque no se trata quizás tanto de si entrar o no en las instituciones para impugnar espacios de poder, etcétera, que es donde muchas veces se pone el foco cuando se habla de esto, sino de si vale la pena hacerlo en unas condiciones y con una correlación de fuerzas que no te dejan apenas margen de acción, pero sin embargo, como estás dentro de ese gobierno, claro, se entiende que todas las políticas y todas las decisiones que toma tu socio mayoritario tienen tu visto bueno y tu apoyo. Se entiende que tácitamente o implícitamente estás de acuerdo. Entonces ahí, claro, pierdes credibilidad, pero sin tener, es decir, yo entiendo que una cosa es asumir contradicciones, pero claro, realmente como que entiendo que haces un cálculo de decir, es que realmente no vale la pena lo poco que me permitirán hacer a nivel de políticas transformadoras, lo que sea, que luego siempre tienen letra pequeña, como ha pasado con la ley de vivienda, como ha pasado con muchas cosas, ¿no? Que luego siempre echa la ley, echa la trampa y queríamos hacer una cosa que luego al final no ha sido tan transformadora. Claro, la pregunta es si realmente digamos, esa credibilidad o esa confianza que pierde la gente en ti, si realmente te compensa con lo que has podido hacer, ¿no? Y creo que igual ese es donde hay que poner el foco. Y sobre todo, ¿para qué se entra? Tú lo decías antes, para mí es fundamental, incluso para qué se entra a gobernar. O sea, nosotros hemos tenido un debate Mm, nunca concluso, porque no se puede concluir, ¿no? Internamente, muy importante, también de nuestras experiencias de gobierno. O sea, nosotros fuimos también parte del gobierno en el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Yo quiero aquí rescatar la figura de Romy Arce, ¿no? No solo la primera mujer migrante concejala de gobierno del Ayuntamiento de Madrid, con lo que tuvo que soportar de la ultraderecha y de la derecha de ataques, sino porque intentó algo, que era algo que teorizábamos, lo intentamos con otros compañeros, ¿no? Como Pablo Carmona, como Montserrat Garcelán, ¿no? Donde sería como un poco ese espacio un poco anticapitalista amplio, ¿no? Que había en Ahora Madrid, y también con Carlos Sánchez Mato en un momento, recuerdo, ¿no? Como concejal de Hacienda, en donde intentamos poner en práctica algo que para nosotros era como estratégico, ¿no? Desde anticapitalistas. O sea, nosotros queríamos entrar a las instituciones para conseguir que esas instituciones entraran en contradicción. Entonces decías que te tienes que tragar contradicciones. ¿Y si creamos contradicciones en el adversario? Ya. O sea, si le damos la vuelta y si entramos en la institución para generar conflicto,
el conflicto como una herramienta de transformación, porque eso era lo que modestamente nosotros queríamos hacer. O sea, vuelvo a repetir, nosotros no queríamos gobernar el Ayuntamiento de Madrid, nosotros queremos transformar Madrid. Y para eso gobernar el ayuntamiento era Tiene que ser no el el medio. fin, Ya. no era un fin. Era un Y medio. hemos visto siempre la institución como un fin en sí mismo y no como un medio. Y nos daba miedo que nos echaran de la institución. Y nosotros decíamos, ojalá nos echen. Claro, claro, qué contradicción más grande, ¿no? Y recuerdo que una gran batalla, pues que estas compañeras, Pablo, Romy, Monse, el propio también Carlos, ¿no? Dieron y dimos colectivamente, por ejemplo, fue intentar desobedecer a Montoro, desobedecer a Hacienda, no asumir el techo de gasto neoliberal que imponía que tuviéramos que pagar la deuda por encima de invertir en derechos sociales. Y entonces recuerdo que había como una amenaza, ¿vale?, de que entonces nos iban a intervenir al ayuntamiento. Que nos lo intervengan. Que intervengan el ayuntamiento, que tengan que intervenir y que la gente comprenda que estamos dispuestos a ir hasta el final para que haya más guarderías en sus barrios, para que haya más escuelas infantiles, para que haya más servicios sociales. Estamos dispuestos a ir con todo para beneficiar a la clase obrera madrileña. Eso era un mensaje. Y de hecho, nuestros compañeros lo llevaron hasta el final, no votaron el techo de gasto. Y Carmena lo tuvo que sacar con lo que es ahora Podemos, lo que era ahora Más Madrid, y con el PP. Porque el PSOE no votó a favor, ¿eh? Lo tuvo que sacar con el PP. Si Carmena y el resto de nuestros compañeros ahí hubieran aguantado y hubieran intervenido en la capital del Estado, el conflicto institucional que eso hubiera generado, ¿por qué no nos atrevíamos? O sea, ¿por qué la extrema derecha se atreve a ir con todo y a desobedecer como los límites de lo posible y nosotros tenemos como un miedo y como una lógica de como esa figura del impostor, ¿no? O sea, de que estamos en una institución que como que no nos pertenece y entonces... Estamos aquí de prestado. Claro, tenemos que ser como más cumplidores. Más pulcros que nadie. Más pulcros, más cumplidores. No joder, tenemos que ser punkis. O sea, no, claro, tenemos que demostrar a la gente que estamos dispuestos a que nos inhabiliten. Claro que sí, que me echen de concejal, que me echen de eurodiputado, que sí, que me pongan denuncias. Creo que he sido el eurodiputado más sancionado por hacer acciones dentro del Parlamento Europeo. Perfecto. Te iba a preguntar por eso también. Perfecto, es que es lo que hay que hacer, joder. Sí. Para eso estamos en las instituciones. Y si eres gobierno, tienes más capacidad de generar conflicto. Pero teníamos como miedo a que... O sea, mira, Zapata, ¿cuánto duró? 2 chistes como cultura. ¿La extrema derecha tiene miedo a alguno? Ninguno, pero es que, o sea, pues creo que faltó valentía de desobediencia. Valentía para tener capacidad de valentía de desobedecer y creérnoslo que podíamos hacerlo. Y nosotros, modestamente, los anticapitalistas, sí que hubo un intento de generar conflicto. Bueno. Hola, sé que los anuncios de YouTube pueden ser un fastidio e interrumpir la fluidez del episodio. Sin embargo, Furor Televisión es, por ahora, un proyecto sumamente precario, a pesar del esfuerzo, el tiempo y el mimo que le dedicamos para que tenga un acabado profesional. De hecho, la mayor parte de nuestros materiales son de segunda mano. Este es un proyecto que hemos financiado con nuestros propios ahorros y con la ayuda de las donaciones individuales en Patreon, las suscripciones de los miembros de YouTube y sí, los anuncios que estás viendo en este episodio. Si quieres poder disfrutar de todos estos episodios sin que los anuncios interrumpan tu experiencia, por solo €1 al mes puedes hacerte miembro de este canal en YouTube pulsando el botón de unirse o hacerte miembro de nuestra comunidad de Patreon en apoya.furor.tv. Además, tendrás acceso anticipado a los episodios y podrás dejar preguntas a nuestros invitados. Sin más dilación, sigamos con el episodio. Sí, de hecho, Carlos Sánchez Mato, cuando estuvo aquí en el programa, nos habló de ese episodio. Antes estabas hablando también de que no se respetaron los acuerdos a los que habíais llegado cuando se produjo esa ruptura. Te quería preguntar,
¿está muy lejos o es siquiera concebible una reconciliación entre esas fuerzas? Es decir, porque ahora en Andalucía vemos que Anticapitalistas forma parte, o se puede decir que es el germen de la candidatura Adelante Andalucía, que compite con Por Andalucía, ¿no? Que incluiría tanto a Izquierda Unida como lo que entendemos con Sumar. Al final ya me hago un lío yo con el tema de las matrioscas y Sí. Podemos, ¿no? Algún día habrá reunificación. Mm, La la típica re- pregunta. No, o sea, la reunificación para mí no tiene que ser electoral. Ya. O sea, creo que, no sé, haríamos trampas. Otra vez buscaríamos atajos. La unificación tiene que ser en la calle, en los procesos de lucha, en la construcción de luchas. Y es verdad que ahí hemos confluido y hemos tenido disensos también, pues por ejemplo, en el movimiento Solidaridad con Palestina. Pues es verdad que había organizaciones que estaban en el gobierno que eran mucho más cautelosas a la hora de criticar a su propio gobierno, por ejemplo, ¿sabes? Mm. Y era más difícil y llegar a ciertos acuerdos unitarios, pues era más complicado, ¿sabes? Creo que esos espacios de lucha social es donde se debe de fraguar una confluencia por abajo que luego tendrá expresión electoral o no. Tendrá expresión electoral o no, pero creo que ahora mismo no se pueden construir atajos. De hecho, por Andalucía es un atajo. Es un atajo, no están contentos ninguno. O sea, claro, pero es un atajo. O sea, todo el mundo lo ve. O sea, Nadie lo ha entonces, entendido. claro, entonces. Y es absurdo y los atajos muchas veces no funcionan. Y yo creo que esto es importante. En cambio, yo creo que Ya. adelante, donde gracias a Dios anticapitalistas no es como lo has dicho, germen, ¿no? Sí, Sino que es algo mucho más amplio. ¿Sabes? Yo creo que su germen es una lectura crítica del proceso del cambio y un intento de responder a ese proceso del cambio. Desde un intento de combatir la hipercentralización, ¿no? claro. de las organizaciones políticas, de entender la confederalidad, entender la Claro. soberanía territorial. Eso lo estamos en- viendo mucho ahora también en los resultados claro, electorales, ¿no? Que las únicas izquierdas eso que están es. sobreviviendo son las que tienen arraigo territorial y también las que no. Bueno, al menos los votantes no piensan que sea desde Madrid que se dan las órdenes. Claro, Entonces, sí, yo eso hace entiendo que mucho. seguramente el de Izquierda Unida de Málaga te diga, a mí en Madrid no me dice nada, ¿no? Pero al final, Mm. eh, le guste más al militante de IU Málaga o no, hay una concepción de que en Madrid se está decidiendo todo, Claro. ¿sabes? Y tiene una parte de verdad y una parte que no, evidentemente, ¿no? Mm. Pero yo creo que esa lectura, ¿no? De soberanista, esa lectura impugnadora. O sea, yo veo a José hablando de recuperación de sectores estratégicos para que el pueblo andaluz viva mejor, ¿sabes? O Mm. sea, Adelante Andalucía está creciendo con un discurso mucho más radical del que puede tener el resto de la izquierda en el gobierno, ¿no? O Mm. sea, entiéndeme, sin esos lastres se está viendo que tiene la capacidad de conectar. Lo que están diciendo todas las encuestas es que está conectando sobre todo con gente joven. Cuando decíamos que la gente joven, que si vas a la extrema derecha, Mm. ¿no? Bueno, pues hay otra forma de conectar con la gente joven. A lo mejor la gente Tampoco joven. tenía alternativas muy ilusionantes. Claro, o sea, a lo mejor la gente joven lo que quiere es dar un golpecito encima de la mesa y decir, ya basta, yo también quiero cambiar las cosas, Mm. ¿sabes? Y a lo mejor vosotros sois parte del problema, joder, ¿sabes? Y yo creo que ahí, adelante, creo que es una expresión, como hay otras, de intento de hacer las cosas diferentes. Creo que siempre hay que ser muy modesto, ¿sabes? O sea, por eso siempre hay que decir que intentamos hacer las cosas. O sea, creo que el ciclo anterior hemos tenido demasiada soberbia, ¿sabes? Y creo que un poco de modestia no viene mal a la hora de encarar la política, porque a veces la soberbia aborda a la gente como si fuera tonta y la gente no es tonta, ¿sabes? La gente suficiente tiene con sobrevivir muchos de ellos cada día, ¿sabes?
como para que encima te venga alguien a decir que por qué votas a este o por qué votas al otro, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que intentar es ofrecer herramientas de cambio. Eh, Hay una anécdota que recuerdo mucho, ¿no? Que yo decía que terminaban los mítines electorales, las europeas, y diciendo, mira, me da igual lo que votéis, ¿no? Pero organizaros. Y si podéis, organizaros con nosotros, pero organizaros. Y recuerdo Juan Carlos Monedero que me dijo, esto va a ganar elecciones, ¿no? ¿Sabes? O sea, la apelación tiene que ser a que nos voten. ¿Sabes? Parte de razón tenía, ¿eh? Pero otra mucha creo que no. Creo que justamente esa lógica de la necesidad de organizarse, de el que no hagan política por ti porque la mejor forma de que no lo hagan es participando en política, sigue siendo un elemento fundamental y que creo que hemos perdido y que buscamos atajos, porque es verdad, joder, que lo que hay enfrente como que te da tanto miedo, ¿no? ¿Sabes? ¿Qué quieres Que ir dices, es que corriendo, si las deprisa y corriendo? matemáticas Sí. ayudan, ¿no? Las matemáticas, y digo, si cojo a Rufián, le No pongo por hacemos planes aquí, quinquenales. cojo a la otra, cojo al otro, lo pongo aquí, esto me da tal y cual, Y y la de suma- repente la suma llega a tanto, A ver qué dice el CIS, ¿no? claro, genial, ¿no? Sí. Como si las encuestas no fueran performativas, o sea, como si no entendiéramos que ya hemos perdido. Mm. O sea, es que el problema es que ya hemos perdido. Y hay que reconstruir para volver a ganar. Y necesitamos reconstruir un ciclo para volver a ganar, ¿sabes? Porque, vuelvo a repetir, es más allá de lo electoral. Mm. Nuestra pelea es más allá de lo electoral, ¿sabes? O sea, suena muy grandilocuente, pero No, yo, la verdad, tajante. no, joder, o sea, 34 años, ¿no? Sí, o sea, en el 94, 32 años llevo Entonces, sí. militando. Yo he militado para una vez, solo una vez, tener la posibilidad de hacer la revolución. De, aunque perdamos, pero de tocarlo, de tocarlo. Y he tenido la suerte de poder ir a otros procesos donde lo han tocado, donde lo han tocado. ¿Sabes? Para mí, si solo tenemos esa oportunidad, esos 32, 40, 50 años habrán merecido la pena, porque eso es lo que va a cambiar nuestra vida, la que puede cambiar la vida de mis hijos. Y para mí es o sea, lo que me motiva cada día a seguir en el AFA de mi colegio, intentando montar una asociación de vecinos, cualquier política internacionalista, o sea, el tener esa posibilidad, el tocarla. Y lo electoral está bien, pero nunca va a poder ocupar eso, no va a poder ocupar nunca eso. ¿Sabes? El espíritu de que vamos a... ¿Y si lo consiguiéramos, no? Hostia, ¿sabes? O sea, sería tan bonito, ¿sabes? Sería tan increíble, ¿sabes? ¿Cómo sería esa revolución que imaginas? No puede ser, no la puedes imaginar. No la puedes No imaginar. la puedes imaginar. Yo solo pienso mucho, o sea, recuerdo a Túnez, ¿sabes? 2011 y es mucha gente haciendo política, gente contenta, alegría, alegría, o sea, alegría de vivir, de poder pensar que vas a recuperar tu vida. De no pensar que te tienes que levantar e ir al trabajo de mierda, que vas para pagar un alquiler de mierda. Uf, no, el vivir bien. Mm. Todas, todos. Para mí no es tomar un palacio invierno, vuelvo a repetirlo, ¿eh? O sea, no va por ahí. A eso me refería, que a veces hay como un No, no, imaginario que fetichiza mucho no, todo lo por eso, soviético no, y no, quiere como no, reproducir no, exactamente lo no. mismo sin llevarlo realmente al contexto Yo actual. solo fetichizo una, ¿no? Que es la Sí. Comuna de París. Me parece tan bonita, ¿sabes? La lógica de la Comuna de París, ¿sabes? Mm. Donde no hubo palacio, ¿sabes? Si no hubo ciudad. Sobre recuperar la ciudad por parte de la población, ¿no? Bueno, pues
ahí sí que nos Igual no es tan podríamos reflejar. hollywoodiense, pero sí, No, ahí nos podríamos reflejar, ¿sabes? sí. Joder, la gente en destruir estatuas, ¿sabes? Del poder en hacer tuya la ciudad, en recuperarla, en hacerla vivible, no ajena, no hostil, ¿sabes? Eso. O sea, no sé, a mí me gusta, la comuna me parece un ideal bonito, más que los palacios de invierno, ¿no? Mm. Tiene mucho, cosas muy bonitas. Te quería preguntar también un poco por tu paso, bueno, tu trayectoria como eurodiputado, porque al final has sido eurodiputado durante 10 años, que se dice pronto, y también eso te ha llevado a lugares que, bueno, muy pocos parlamentarios europeos creo que se hayan atrevido a visitar. Estuviste, por ejemplo, en Turquía mientras el ejército bombardeaba el Kurdistán. Llevaste también la causa palestina al Parlamento Europeo en un momento en el que hacerlo creo que tenía un mayor coste político del que incluso podría tener ahora. Y te quería preguntar un poco qué balance haces también, ¿no? Hemos estado hablando mucho de la política nacional, pero a nivel de, pues eso, las instituciones europeas, bueno, los límites y las contradicciones que entrañan. Yo creo que eh, estoy más en contra de la Unión Europea que antes de entrar de eurodiputado, ¿no? ¿Sabes? O sea, el verlo por dentro, Ya, ¡pua! ¿Sabes? Hostia, si la gente supiera la mitad de lo que hay ahí, vamos, o te ha sea, desengañado. que no No, había, no porque no había había nada nada que que engañar. Claro, desengañar, o sea, claro. no había No estabas desengañar, engañado pero para empezar, ¿no? como que me ha reafirmado, ¿no? Sí, ¿Sabes? exacto. Y por ende soy un profundo europeísta. Porque O quieres sea, algo mejor. yo quiero una organización transnacional, internacional, europea, No esto. regional, Mm, pero no esto. mm. Creo que esto es una máquina de construir euroescepticismo, ¿sabes? Y es brutal, ¿sabes? Y he conocido personas maravillosas, o sea, si es que no, una cosa no tiene En todas partes hay. que quitar. He visto funcionarios dentro de la Unión Europea, algunos que se lo creían, otros muchos que no, ¿no? Y lo veían como un trabajo más y que eran personas. Y luego he visto verdaderos bastardos, ¿sabes? Que la mayoría son verdaderos bastardos, hay que reconocerlo, ¿no? Pero em, la primero sería eso, reafirmarme, ¿no? En que creo que no tenemos nada que hacer dentro de la Unión Europea. Yo antes lo decía, Weber, cuando se dio el golpe de Estado en Grecia, dijo, no es posible un gobierno de izquierdas dentro de la Unión Europea. Estoy de acuerdo, no es posible. El neoliberalismo está constitucionalizado en la Unión Europea desde el Tratado de Maastricht. O sea, si quisiéramos hacer cualquier cosa, lo primero que tendríamos que hacer es quemar el Tratado de Maastricht. A partir de la quema del Tratado de Maastricht, ya podríamos ver si es posible revertir algo de la política. Estamos hablando de la Unión Europea, solo en la frontera sur mata a 10.000 personas al año con sus políticas de muerte, de racismo y de blanquitud, ¿no? Que es la Europa fortaleza. Hablamos del ICE, pero aquí no tenemos nada que envidiar. Hablamos de centros de internamiento extraterritoriales. Aquí yo me he visitado todas las fronteras de la Unión Europea. Yo la hablaba con mi compañera. Hay momentos que cuesta dormir de lo que has podido llegar a ver, y lo inteligente que es el cerebro para saber tener espacios donde guardar todo eso sin que te atormente cada día, ¿no? O Mm. sea, no sé si alguna vez esas puertas se abrirán, ¿no? Pero he visto mm, tanto dolor irracional producto de nuestra política de mierda, europea, blanca, colonial, capitalista, extractivista. O sea, y hablas claro, con la peña que lo sufre. Yo recuerdo estar en Calais, en la selva lo llamaban, 12.000 personas,
que la policía francesa empezó a quemar las casas de esas personas sin ningún tipo de alternativa habitacional, y estuve con unos chavales iraníes que intentaban pasar a Inglaterra y que estaban en una huelga de hambre protestando de que les estaban quemando sus casas, sus chabolas, ¿no? Estaba a 2 horas escasas del Parlamento Europeo, casi no iba nadie a verlo, ¿no? ¿Sabes? Y yo me fui para allá, los chavales, estuve 1 hora hablando con los chavales se habían cosido la boca. Para que la gente no lo sepa, la mayoría de muchos países del sur global, la forma de demostrar que estás en huelga de hambre es coserte la boca, para demostrar que no estás comiendo, ¿sabes? Entonces se te deja, además es una cosa jodida porque se te cose, Claro. pero se te permite para que te metas pajitas, para beber, ¿sabes? Y para hablar. Entonces tú hablas con alguien de tiene la boca cosida, el impacto es brutal, ¿no? Y llevamos ya como 3 cuartos de hora hablando, ¿no? Y la chavala que estaba ahí, una francesa, le dice, ¿sabes que él es eurodiputado? Porque claro, o sea, si alguien no te decía que yo era eurodiputado, yo como que mi No, vestimenta no no era encajabas en como, el perfil, no ¿no? encajaba, ¿no? Sí. Uf, lo recuerdo como, claro, pues me dijo, ¿y qué vas a hacer? Claro, ¿qué vas a hacer? ¿Y tú qué le dices? Voy a presentar una pregunta parlamentaria, en la próxima vez voy a decir alto y claro que es una barbarie las políticas de fronteras de la Unión Europea y tal, y no sé qué, y eso qué iba a afectar en su vida. Estuve 15 días con el Open Arms en misiones de búsqueda y rescate porque nos impidieron llegar a puerto cuando el gobierno de Salvini, y al final recuerdo que pues, se salvaron como a 100 personas que iban en el barco, ¿no? Pero no se salvaron a 300, ¿no? Que es en sus 15 días, ¿eh? Vimos naufragar a 300 personas, o sea, que claro, no les puedes poner cara porque no les llegaste a ver, vistes los restos del naufragio, ¿no? Pero sí les ponías caras a los que estaban en el barco, ¿sabes? Mm. Sabiendo que no eran números, que eran personas. Visitar cementerios en Lampedusa, una isla preciosa en el Mediterráneo, es una maravilla. He ido 5 veces y fíjate, nunca me he podido bañar, ¿sabes? Pues me ha dado cosa bañarme en un cementerio, ¿no? ¿Sabes? Donde tanta gente ha muerto, ¿sabes? Intentando llegar a Europa, y recuerdo que había un colectivo así anarquistas, Causa, que estaba en la ciudad y nos dijeron, nos van a atender porque ellos no atienden cargos públicos, ¿no? Y yo tenía colegas y tal, así libertarios de Italia que me habían pasado el contacto, yo no dije nada y estuve como 4 días con ellos, ¿no? Y me estuvieron enseñando el cementerio de Lampedusa, y ellos intentaban recuperar pruebas de la gente que había muerto para poner cosas en la lápida, una foto, una edad, y yo les pregunto, tío, ¿por qué hacéis esto, no? O sea, ¿por qué usted? Y dice, no te creas que somos cristianos, ni nada por el estilo. Es para que la gente comprenda que no son números, que tenían proyectos de vida, Mm. tenían sueños, porque si al final solo son fosas comunes, si no son esa foto, si no son ese nombre, están totalmente deshumanizadas, ¿no? ¿Sabes? Y cuando ya me iba, me dijeron, creo que dentro de 2 días viene un eurodiputado a la isla, ¿sabes? O sea, les había llegado el rumor, estuve 4 días con ellos, fue, la verdad, es muy impresionante visitar el centro de internamiento, denunciar que estaba siendo gestionado por la mafia, un sector de la mafia calabresa italiana, Níger, Mali, Túnez, Norte de Irak, Kurdistán, Turquía, o sea, ir viendo como todos estos acompañar la marcha migrante por México a Tijuana, acompañar protestas, la protesta de Ecuador, el estallido de Ecuador, el estallido en Chile, el estallido en Colombia, acompañar todos esos procesos de cambio, ilusionarte y luego sufrir la derrota también, ¿no? O sea, pues cuanto más... Había un momento en que decías, hostia, Miguel, no te ilusiones, no te ilusiones, no te ilusiones, porque luego
la desilusión es tan grande, ¿no? O sea, te llega tan grande. Y todos esos procesos, el hablar con esas asambleas. O sea, recuerdo que en la asamblea en Chile era un movimiento muy destituyente. No había cargos públicos. O sea, no había. La mayoría de los espacios donde he ido apenas había ningún cargo público, pero recuerdo que en Chile no había cargos públicos y en una asamblea una señora de un cerro me preguntó: ¿y usted qué quiere? Que había que un cargo público europeo. O sea, usted quiere sacar algo de nosotros. ¿No? Claro. Yo le doy la razón, o sea, es verdad. Y yo le dije: sí, señora, tiene usted razón. Yo quiero que ustedes ganen. Porque si ustedes ganan, ganamos nosotros. Porque lo que más teme la gente, lo que más teme el poder de las victorias, es que son contagiosas. Y yo le dije: yo vengo aquí para que ustedes ganen y se nos contagie un poco de su protesta a mi país. O sea que sí, tiene usted razón, tengo un interés en venir aquí. Tengo entendido que sufriste un intento de atentado o una amenaza de atentado, ya me lo matizas tú mejor, en el propio Parlamento y que de hecho el servicio de seguridad te llegó a alertar de que iban a por ti. Sí, o sea, no es algo que haya hecho mucho, Mención. sí, ni Mm, publicidad, ya. pero en estos años tuve 6 intentos de atentado, ¿sabes? En lo que es el Parlamento Europeo propiamente dicho, uno, con la gente de Amanecer Dorado en 2015, Hostia. ¿sabes? Unos señores con barras de hierro, ¿sabes? Y estuve durante 8 años con vigilancia del Servicio de Seguridad del Parlamento Europeo y de los servicios secretos belgas por alto índice de atentado de muerte para mí, para mi familia. Tuve intento de atentado, por ejemplo, en Chile, cuando fui a muchas de las protestas que he ido, ¿no? ¿Sabes? Al final siempre ha habido un intento de atentado. Tengo en mi honor que me haya amenazado públicamente Eduardo Bolsonaro, ¿no? El hijo de Bolsonaro, me hizo un vídeo 21 minutos amenazándome a mí y a mi familia, justamente por la política de denuncia del gobierno de Bolsonaro, de la extrema derecha, del asesinato de Marielle Franco en Brasil, ¿no? Eh, Entraba en mi casa, eh, que yo creo que ha sido uno de los peores momentos, ¿no? He visto ahora varias gente, como varios periodistas, ¿no? Hablando del impacto, hemos visto lo de Keke y otra gente, ¿no? El impacto que sufre como ese run run constante. Yo he estado 10 años con un acoso constante y permanente. O sea, entraron en mi casa, no me robaron, se dan una foto de cada uno de mis hijos, ¿sabes? Me ordenan todas las cosas de valor, ¿sabes? En mi casa. Se dan también unos discos duros míos y un juguete del cuarto de mis hijos, ¿no? Eh, Nadie del Ministerio de Interior habló conmigo. Ni para Un cargo preguntarte cómo público, ¿eh? estás. O sea, estábamos hablando de un cargo público. No. ¿Para qué preguntaron? Me da igual. Que me mientan. Que me mientan, señor Urbán. Estamos poniendo todos los servicios de seguridad a disposición para saber quién la ha amenazado. Aunque fuera mentira. No, ni siquiera. Estábamos hablando de ya ahí gobernar el Partido Socialista con Podemos, ¿eh? Descubrieron dónde vivían mis padres y entonces cada vez que teníamos una campaña de redes de extrema derecha fuerte, por ejemplo, atacaban el coche o la casa de mis padres. Destrozaron el coche de mis padres en 6 ocasiones y lo denunciamos. Y mi padre, no sé si fue la última o la penúltima denuncia en la Guardia Civil, le dijeron: es que teniendo el hijo que tiene, ¿qué esperaba? ¿No? Los que supuestamente te tenían que proteger y demás. Recuerdo una también muy, muy,
intento de atentado en la calle, una con mi hijo en la mochila, en una mochila de montaña, ¿sabes? De hecho, yo tenía un protocolo con mi pareja y tal, ¿sabes? Sobre todo a raíz de los críos, ¿sabes? Para que ella se fuera con los críos y que no miraran para atrás, ¿no? ¿Sabes? Si pasa, yo nunca he llevado escolta, siempre. El gobierno belga, el gobierno español nunca me ofreció nada, pero el gobierno belga sí que me ofreció seguridad. El único que acepté fue seguridad pasiva sobre la casa y el colegio de los niños, ¿sabes? Pero nunca acepté seguridad conmigo, pero sí hemos tenido protocolos. Y recuerdo alguna vez que durante unos meses tuve cuentas anónimas que me seguían. O sea, que me decían, acabas de bajar en tal parada de metro, vas con tu compañera, con un niño en la espalda, ten cuidado que te puede pasar algo. Y entonces un hilo de 12 tweets, ¿sabes? Ahora estás en la calle Gasómetro, andando, tal, no sé. Públicamente, o sea, ni Pul- siquiera pu- eran no, mensajes privados, que también, claro, se pueden rastrear, pero públicamente, ya, o sea, amenazando en públicamente, público. ¿sabes? Mm. Y era... Alguna gente de nuestro entorno, Carlos, les quebró. Por ejemplo, fue muy bestia durante todo el tema del referéndum en Cataluña. Todos aquellos que defendimos el derecho a decidir el pueblo catalán, recuerdo que sufrimos, o sea, a mí me insultaba gente, mucha gente por la calle me insultaba. O sea, yendo con mis hijos. O sea, bueno, en ese caso con mi hijo mayor. El pequeño todavía no había nacido en ese momento, ¿no? Pero te insultaba a la gente por la calle. Ya no era solo las redes sociales, ¿sabes? Y es es muy duro, es bastante duro, sí, la verdad. Mm. ¿Sabes? Hablando también de procesos duros, tú sufriste también un montaje policial en enero de 2016, cuando te encontrabas en el ojo del huracán, ¿no? En el pico de tu visibilidad mediática, cuando Podemos estaba en ese momento en el que parecía que iba a sorpasar al PSOE, ¿no? Lo que estábamos comentando antes, y salíais todos los días en televisión. Un periodista de Infolibre te llama, te dice, oye, este es tu DNI, este DNI es tuyo, bueno, siéntate. Pues resulta que la Fiscalía Antidroga ha abierto, bueno, ha tenido abierta durante meses una investigación secreta contra ti por presunto tráfico de drogas. O sea, luego si quieres ahondamos un poco más, pero me gustaría saber, o sea, en un primer momento, ¿cómo te queda? O sea, la Fiscalía Antidrogas. Además no me concreta si estaba cerrado. Claro, claro, lo ha tenido abierto, O sea, sí. no me concreta en ese momento ni siquiera si estaba cerrado. Mm. Y además yo estaba en un momento muy complicado, vitalmente. Ya habíamos dejado Bruselas, habíamos vuelto a Madrid. Nosotros habíamos vuelto a Madrid porque mi compañía tenía contrato laboral allí, o sea, nos podríamos haber quedado allí, pero mis padres estaban así un poco pachuchos y entonces decidimos volvernos, sobre todo para que mis hijos disfrutaran de ellos, ¿no? Pues nada más volver, mi madre cae profundamente enferma, o sea, es una agudización bueno, pues eso, de una enfermedad de demencia, ¿sabes? De un día para otro, mi madre deja hablar, deja de reconocerme, ¿sabes? Y se vuelve cuasi un vegetal, ¿no? ¿Sabes? Mm. En ese contexto me llama ese señor. Yo recuerdo que iba a ir la primera vez en mi vida, que iba a ir a no es un masajista, es un fisioterapeuta, ¿sabes? Pues siempre he odiado que me toquen, que me hagan masajes y Para el tal. estrés. Lo he odiado. Y con lo de mi madre tenía muchísimo estrés, y entonces se me había pinzado aquí, y entonces accedí a ir a un fisio. Y justo me llaman, me cuentan esto, me cojo la bici, la maldita bici mat, ¿sabes? Y me pego una hostia con la bici, ¿sabes? Que si yo no sé, si es que no, como denuncia Ecologistas de Nación, que todo el mundo lo sepa, no renuevan bien las bicicletas, entonces al frenar y a un poquito de lluvia te la das, o que tenía la cabeza O en ambas. demasiados, porque estaba intentando pensar qué podía ser. Claro, pues mi efecto me dio como Toledo, o sea, yo decía, Toledo, yo no encaja nada, yo no he vivido en Toledo, no conozco nada en Toledo, ¿sabes? O sea, era como que no encajaba nada, no sabía qué podía pasar, si podía seguir. eh,
fue muy, o sea, fue muy complejo de gestionar emocionalmente, hablando. Y además con mi pareja en ese momento con muchísimo trabajo, ocupándome prácticamente de los niños, del cuidado de mi madre, porque como fue tan de sopetón, ni siquiera teníamos Ah. como una estructura de sostén de cuidados. Entonces el sostén de cuidados era yo, ¿sabes? En un primer, o sea, bueno, en primer momento hasta que murió, ¿no? Pero, eh, uf, fue muy complejo, muy complejo. La policía llevó a cabo lo que se ha llamado Operación Cardenal. Lo que se sabe, al menos públicamente, es que un confidente policial que decía ser un barman de un pub de Malasaña aseguraba que te había visto cargado con 40 kilos de cocaína procedentes de Venezuela, que digo yo, ostras, pues ya es casualidad que justo sepa de dónde viene solo con ver, ¿no?, el cargamento, para financiar la campaña de Podemos. Y bueno, el relato también incluía que volcaste cocaína sobre la barra, invitaste a todos los que estaban ahí, quiero decir que también era, pues bueno, pues bastante estrambótico. Claro, ¿cómo reaccionas en un primer momento cuando sabes que esa es la acusación? Bueno, porque tengo entendida que ni siquiera habías estado en ese bar concreto. Yo ese bar no lo conozco. O sea, no he tenido el Mm. placer de entrar. Mucha gente me ha dicho, ¿pero cómo que no has estado nunca en ese bar? Pues no sé, no, que Malasaña yo no era un sitio donde yo saliera. O sea, Ya. que eso también llama la atención, que en ningún momento intentaron montar una historia que fuera creíble. Que fuera verosímil al Claro, menos. que fuera verosímil. O sea, no había intento de verosimilitud, No. lo cual demuestra la impunidad con la que Que actúan, les da ¿no? igual, sí. Y eso de, bueno, pues sí, pues es que yo tengo ya el informe policial, por lo menos el que yo he podido acceder, son 276 páginas, donde hacen una investigación en perspectiva sobre mí y mi entorno hasta 10 años hacia atrás, en donde sí, dicen que tiré un fajo de billetes, o sea, algo totalmente como de Quentin Tarantino, ¿no? ¿Sabes? Y lo que más me llamó la atención, ¿no? Que dije que esto lo hacía porque iba a salvar España. Yo nunca hubiera dicho eso, o sea, eso me dolió. O Te sea, dolió más claro, o eso sea, que la mucho más que acusación. lo otro. O sea, dije, pero por favor. Había tres testigos que decían estar presentes en el intercambio de droga, ¿no? Porque la Fiscalía Antidroga intentó en todo momento cerrar pues, la locura esta de investigación porque decía que no había pruebas que se sostuvieran, ¿no? Entonces lo que hacían era como intentar aportar, o sea, para que la gente entienda. Esto no es a ver, no es un comisario cualquiera, estamos hablando de la jefatura del Estado, de la seguridad del Estado. Estamos hablando del director del CITCO, que era el responsable de coordinación de antiterrorismo, crimen organizado, drogas y demás, el responsable de la UDEF, o sea, lo más de lo más en ese momento de la cúpula, que luego, por cierto, estaban también metidos en lo de la Kitchen, ¿no? O sea, que era parte, en cierta medida, de la Kitchen. Montan una operación que tiene el nombre en clave Cardenal, que parece que es el sobrenombre que me ponen a mí. Cardenal. Cardenal, yo soy el Cardenal. Yo no lo entendía. Te ven cara de cardenal, yo. Mi abogado dice que es gordo, con barba, morado, del partido morado y cerca del Papa. ¡Ah, morado! Claro. Ay, no había caído en eso, es buena esa. ¿Sabes? Entonces el cardenal. Yo Ya. era el cardenal. Pero me llama la atención porque hay como tres grandes operaciones, ¿no? Está Pisa, Sí. Bolívar y Venus, Cardenal. ¿no? Ah. Sí. Y Venus, sí, pero ¿por qué una operación sobre mí? Yo no era tan importante. O sea, entiéndeme. O sea, yo no era tan importante. Un poco menos mediático, quizás, Y en había comparación. supuestamente gente más importante que yo, ¿no? Íñigo, Monedero, o sea, que había otra gente a la que le podían montar esa operación tan estrambótica. Porque es tan estrambótica que ahora yo tengo, por ejemplo, las declaraciones del supuesto confidente. Las declaraciones están escritas a máquina con recuadros vacíos donde le dicen, estaba con 40, no, con, y entonces el confidente pone 40 en máquina kilos de, espacio en blanco, cocaína. O sea,
es verdaderamente demencial, O sea, que es yo de he torrente asistido. esto, es. Y lo grave, lo verdaderamente grave y lo que demuestra es lo que estábamos hablando antes, que iban con todo, contra unas ideas. O sea, yo no creo que fuera contra mí. De hecho, yo creo que era una operación contra anticapitalistas. Ya, O sea, sí. y por eso creo que es el elemento clave. Mm. O sea, que no era contra mí. O sea, no me creo tan importante. Creo que era contra anticapitalistas, contra unas ideas, contra una propuesta política Contra la que ellos rama o corriente entendían, más radical dentro de claro, que Podemos. ellos entendían que era como Mm. más peligrosa. Más radical, sí. Más radical, más peligrosa, a la que podían intentar sacar algo, Mm. con lo que evidentemente dañara al conjunto. Tampoco soy tonto y creo que solo era contra anticapitalistas, no, esto era contra todos nosotros. El problema es que entendían que con anticapitalistas, al ser más radical, podrían encontrar algo, porque al final es una excusa para hacer una investigación prospectiva sobre mí y por ende sobre anticapitalistas, ¿no? Y como dice mi compañera, qué triste que no encontraron ni una triste amante, ¿no? O sea, para echarte en esto, no encontraron nada contra nosotros, nada, absolutamente nada que pudieran. De hecho, yo recuerdo uno de los audios, ¿no?, que han puesto de uno de estos sujetos, ¿sabes? Que era, pero algo tendrán, ¿no? Como desesperados. Algo tendrán. Cago en la puta, ¿no? Algo ¿Dijo eso? tendrán, sí, algo tendrán. Pues eso era uno de estos que firmaba Ya. esta operación Cardenal, en donde está Villarejo. Parece que también salgo en las agendas de Villarejo. Tampoco es nada del otro mundo, creo que debe salir media España en las agendas de este señor, ¿sabes? Supuestamente me metió Pegasus Marruecos, ¿no? Por lo que hablábamos antes, o sea que al final han sido 10 años bien invertidos, ¿no? ¿Sabes? O sea, como que manda un mensaje, porque mi compañera, que yo creo que es la que tiene la cabeza mejor puesta de la familia, ¿no?, de la pareja, ella dice, pero si tú no estás haciendo nada del otro mundo, cariño. O sea, que tú, vale, te mola mazo eso de la revolución, pero tú no estás aquí haciendo nada. O sea, claro, si están yendo por ti, entrando en su juego. Yo no me creo que las instituciones sean nuestras, que sean no me creo la democracia liberal, creo que... Vale. Estamos jugando en su juego porque es el instrumento que uno de los instrumentos que utilizamos para intentar cambiar las cosas, para llegar a más gente en una democracia liberal. Vale, si estamos jugando en su juego y te hacen esto, ¿qué no estarían dispuestos a hacer? O sea, porque intentaron matarnos, o sea, social y políticamente, en todos los sentidos, ¿sabes? Dice mucho sobre nuestra democracia y nada bueno. Creo que no es exclusivamente del Estado español, creo que demuestra los límites de la democracia liberal, que no está dispuesto a asumir, como dicen, todas las ideas, ¿no? ¿Sabes? Esas ideas están mucho más dispuestas a asumir las ideas racistas, asesinas y excluyentes que alguna que pueda tocar sus privilegios, ¿no? ¿Sabes? Y eso es brutal por lo que el mensaje que manda. Esa frase de no te metas en política, ¿no? Esa es la frase que te manda. O si no, mira esto. Y aquí nadie es superhéroe, ¿eh? ¿Sabes? Yo creo que hay que reconocer, o sea, ¿te ha afectado? Pues sí, mucho, claro que sí. Claro que sí, ¿cómo no podría hacerlo, no? O sea, lo digo porque a veces también intentamos vender como una imagen, ¿no? Estoica. Estoica, Sí. además el tema del revolucionario, ¿no? ¿Sabes? Muy masculina, muy de fortaleza. Lo fuerte es el colectivo. No. Lo fuerte es el colectivo. Me parece que tienes que ser aquí pues, una piedra incólume. Lo social, la organización, lo comunitario, lo que te arropa, lo que te cuida. Todo lo que hemos hablado hubiera sido imposible sin tener una organización detrás. Imposible. Nadie puede soportarlo sin una organización detrás. Porque no eres una persona. Eres una persona defendiendo unas ideas de mucha gente. Y por eso creo que insistíamos tanto
Y yo estoy tan de acuerdo en la necesidad de las limitaciones. Es algo, por cierto, que imponía la Comuna de París, ¿sabes, no? Que estábamos hablando antes, las limitaciones. ¿Por qué? No solo porque no sea un trabajo la política, sino, tío, porque te hacen mierda, ¿sabes? Sí. Y también tú ya empiezas a volverte un conservador, ¿sabes? ¿No? O sea, necesitamos Claro, gente sí. que entre nueva, Sí. que rompa lo que tú has hecho incluso y que vaya más allá, ¿sabes? Si no, al final tú estás ahí, ¿sabes? Ya te has acomodado, aunque Protegiendo sea, tu parcelita. claro, aunque sea desde, ya eres el radical antisistema que le tienen ahí y tal, además es un poco simpático y entonces ¿no? Mm. Hay que cambiarnos, ¿sabes? Y eso no significa dejar de hacer política, ni mucho menos. Pues ahora toca hacer política en el AFA, en la Asociación de Familias, en la Asociación de Vecinos, en tu barrio, ¿sabes? Mm. En donde toque. A poder ser Y también no un en la poco institución. mentor o inspirar a quienes vengan después también. Sí, o sea, ojalá que no se fijen, ¿sabes? O Y sea, no para que no poner palos en cometan las los ruedas. mismos, claro, para que no cometan los mismos errores, ¿no? ¿Sabes? Mm. Bueno, que aprendan de ellos, claro. Claro, por eso. Y bueno, ya para concluir esto que comentábamos sobre la batalla judicial, el montaje judicial que sufriste, tengo entendido que llevas años intentando precisamente que la justicia investigue lo que te hicieron. El juez Pedraz rechazó inicialmente que te personaras en la causa y fue la Sala de lo Penal quien tuvo que corregir eso y reconocerte primero como víctima y luego como acusación particular. Te quería preguntar cómo vives también esa sensación de decir, no solo tengo que enfrentarme a quienes me han montado aquí un caso que no existe, sino contra el propio sistema judicial que tendría también que protegerte. El sistema judicial está para proteger a los mismos que me montaron el montaje, ¿no? O sea, claro, o sea, pensar lo contrario, ¿no? O sea, en cierta medida, por eso te decía que no es un comisario cualquiera, sino es el aparato de la seguridad del Estado. Entonces es normal que la judicatura proteja, por cierto, con quien trabaja. O sea, y yo creo que ahí hay un elemento clave. O sea, yo he tardado un año en conseguir esto. O sea, yo intento personarme, se me niega. En cambio, de hecho, no sé, Pedraz intenta no incorporar a la causa la operación Cardenal. Y me dice, esto es otra causa, usted denuncia a la Audiencia Nacional, ¿no? Yo le hago caso a Pedraz, denuncio a la Audiencia Nacional. Por otra parte, Podemos recurre que no se tenga en cuenta la operación Cardenal. Yo recurro, se admite a trámite la denuncia. Claro, yo recuerdo cuando voy al notario a hacer un poder a mi abogado para la denuncia ante la Audiencia Nacional y me dice el notario, es que tengo que poner a quien usted denuncia. Cuando yo empiezo a decir a todos los que estoy denunciando, el notario me mira así, me Buena dice, suerte. que tenga buena suerte, ¿no? O sea, yo me fui, hostia, ¿sabes? Nos toca, para supuestamente ver si se instruía la causa o no, nos toca una jueza que había sido no sé cuántos años concejal del Partido Popular en Madrid, Casualidades. nos lo rechaza, la Fiscalía también apoya el rechazo, no quieren reconocer además mi estatus de inmunidad parlamentaria europea. Llegan a decir, o sea, la no admisión es una barbaridad. Recurro a la no admisión, la pierdo, pero se gana el recurso de Podemos y se incorpora a Casa Cardenal, y entonces pido, una vez que la causa de Operación Cardenal, que va sobre mí, se incorpora a la causa de Pedraz, yo pido otra vez incorporarme a la causa y Pedraz me dice que no. Y ahí tengo que recurrir otra vez y ahí ya se me da la razón. O
O sea, estamos hablando de un año y pico para que al final se me reconozca como víctima de un montaje, ¿no? Y se me permita personarme, con lo cual la verdad es que no soy como muy optimista, ¿no? Una vez dicho esto, creo que hay que hacerlo. O sea, creo que hay que hacerlo, creo que no hay que dejarlo pasar, porque si no, quien ganan son ellos. Ujú. Llevas años analizando el ascenso de la extrema derecha global, de Trump a Milei, de Meloni a Bolsonaro. Has publicado Trumpismos, neoliberales y autoritarios, radiografía de la derecha radical. Te quería preguntar, una vez diagnosticado y mapeado el problema, ¿qué tiene que pasar para que la izquierda supere esta actitud defensiva y este ir a remolque, esta actitud casi conservadora, ¿no? De hay que conservar el statu quo neoliberal porque al menos es mejor que, ¿no?, que este neofascismo que acecha, y recupere la iniciativa? Vaya pregunta también. Como para contestar rápido, ¿eh? Yo creo que lo hemos contestado en cierta medida a lo largo de la Bastante, sí. entrevista, ¿no? O sea, yo creo que la izquierda debe dejar de moderarse. O sea, yo creo que la extrema derecha ha demostrado, o sea, ha acabado con la todología de los tertulianos de ciencias políticas en la televisión que decía que las mayorías sociales y electorales se construyen desde el centro y la moderación, ¿no? Trump, toma moderado. Bolsonaro, otro moderado centrista. Y el top 10 de los moderados centristas, el señor con motosierra argentino, ¿no? Milei. Lo que está demostrando la extrema derecha es que se pueden construir en mayorías sociales y electorales desde la radicalidad. ¿Qué mayor radicalidad que vender tus órganos para vivir? Que es lo que propone Milei. Y desde los márgenes del sistema, desde una lógica antisistémica. Para una parte importante de la población, nosotros aparecemos como parte del sistema. O sea, como sosteniendo un sistema que se muere y eres como, no era tan malo, Sí. ¿no? Cuando tú hace 20 años eras durísimo, tal, eras el antiglobalización, ahora los antiglobalización es la extrema derecha. Cuando tú atacabas la OMC, ahora defiendes la OMC. O sea, nos tenemos que sacudir la derrota. O sea, la izquierda tiene una derrota encima y tenemos que comprender algo que es jodido, porque nos hemos criado, la izquierda se ha criado en esa lógica, que es la lógica del reformismo. O sea, estamos en una etapa histórica, en una crisis del capitalismo, donde no es posible el reformismo. No es que sea una mala opción, yo siempre he pensado que era una mala opción, ¿vale? El problema es que no es posible. O sea, no hay margen para la reforma. Por eso estamos viendo cómo también caducan cada vez más rápido también los progresismos. O sea, el ejemplo de Boric en Chile es un ejemplo palmario, ¿no? ¿Boric es un traidor? No. ¿Es una mala persona? No. ¿Creo que nos ha traicionado? No. Se ha demostrado que su propuesta reformista no era viable. Ese es el elemento para mí clave. Y no solo no es viable, sino que incluso al final, en ese marco de derrota, te obliga a asumir elementos del enemigo. O sea, la cuestión migratoria, por ejemplo, en la Chile de Boric ha sido terrible, ¿no? O sea, muy dañina, y han abierto el camino a lo que venga ahora a hacer Katz, ¿no? En Chile. Y así podríamos poner un montón de ejemplos en ese sentido, ¿no? De hecho, Walter Benjamin decía que la reacción se construye sobre las cenizas de una revolución derrotada, ¿no? No le doy tanta importancia a la izquierda en la emergencia de la extrema derecha. O sea, a lo mejor en América Latina sí tiene algo más porque han jugado un papel mucho más protagónico. Pero creo que la extrema derecha en parte se construye sobre nuestras derrotas. Y no hay mayor derrota que asumir el marco del sistema. Cuando el sistema ya no te da ni siquiera espacio para conseguir ciertas mejoras. O sea, cuando te decían, no, es que conseguías, por cierto, todo se consiguió con lucha, ¿eh? O sea, todo hay que arrancarlo. Nunca ceden, nunca te dan. Pero con lucha se consiguió la sanidad pública, se consiguió el desempleo, se consiguió una serie de elementos importantes. Ok, vale. No hay ese espacio ahora mismo. No hay ese espacio.
Necesitamos una izquierda de ruptura, necesitamos una izquierda que se separe de este viejo mundo que se muere y marque distancias con la extrema derecha y marque distancias en decir al final sois una aceleración del mismo problema que construye el extremo centro, ¿no? ¿Sabes? Estamos llegando ya al final de esta entrevista y bueno, al final de todos los episodios tenemos una sección titulada Yo más que una pregunta, tengo una reflexión, donde pedimos a nuestros invitados que respondan a una pregunta / reflexión que les ha dejado el invitado anterior y a su vez que también formulen una pregunta para el siguiente. En este caso, quien te ha dejado una pregunta es Owen Jones. Más que una pregunta, tengo una reflexión. Fascism is back, it's on the rise across the West. What's your strategy for taking on the far right? Bueno, en cierta medida ya estábamos hablando de esto. O sea, yo creo que lo que tenemos es que convertirnos en una alternativa a un sistema que genera profundos malestares. La izquierda tiene que aportar seguridad en un mundo inseguro, tiene que aportar una visión de superación de la crisis del capital. En cierta medida tenemos que construir un mundo que pueda ser futuro y que pueda ser atractivo para la gente, que la gente quiera vivirlo. Tenemos que construir ese principio de esperanza del por qué luchar. Y luchamos por construir en cierta medida, ese mundo nuevo, esa superación de la lógica del capital para vivir mejor. La gente necesitamos un horizonte de seguridad y un horizonte de futuro y no terminar de apuntalar ese viejo o intentar apuntalar ese viejo mundo que se muere. Tenemos que mirar a los monstruos a la cara y plantarles pues, frente desde el primer momento, pero frente desde una lógica no defensiva, desde una lógica ofensiva, desde una lógica propositiva, desde una lógica de construcción de alternativa. En cierta medida tenemos que reconstruir nuestra propuesta política de superación del capital. Solo así podemos enfrentar justamente a estos monstruos que engendra esa crisis del capitalismo. ¿Y qué pregunta le dejarías a nuestra siguiente invitada, a Marna Miller? Me han chivado, o sea, todo hay que decirlo, que me han chivado que estás estudiando mucho y acabas de sacar un libro justamente sobre todo el tema del turismo, la antropología, y hay un elemento que a mí me tiene profundamente preocupado y es cómo el turismo se construye como un arma de legitimación de la ocupación. Lo hemos visto en cierta medida de una forma con un salvajismo brutal, ¿no? En los vídeos de IA que construía o que al menos difundía Trump sobre Gaza, pero, por ejemplo, lo estamos viendo de una forma salvaje en el tema del Sáhara. Cómo hemos permitido que haya, y digo hemos permitido porque al final el espacio aéreo saharaui, aunque la gente no lo sepa, lo sigue gestionando el gobierno español y no Marruecos, aunque Marruecos sea la potencia ocupante. Hemos permitido que una línea de bastardos como es Ryanair esté poniendo viajes a 35 euros ida y vuelta a Dakhla para que vivas tu aventura, para que utilices el surf, para que tengas unas vacaciones eco-friendly, mientras lo que estás haciendo es realmente legitimar la ocupación. Asentar esa ocupación y pues me gustaría si pudiera reflexionar sobre ese tema, que es una cuestión que a mí personalmente me preocupa mucho. Pedazo de pregunta. Y bueno, ya para concluir, te traslado algunas de las preguntas que nos han dejado nuestros miembros de Patreon. Las preguntas de la militancia. ¿Qué opinas de la Global Progressive Mobilization? ¿Se ha comido el PSOE a su izquierda? Bueno, o sea, yo creo que les ha robado la tostada, ¿no? O sea, no se lo ha comido del todo porque los datos todavía del Partido Socialista electoralmente es que no se termina de comer a su izquierda. O sea, a su izquierda
muere de hambre y se van a la abstención mayoritariamente, pero no se los termina de comer ni siquiera el conjunto del Partido Socialista. Pero sí el Partido Socialista, y sobre todo yo creo que más bien Pedro Sánchez, más que el Partido Socialista, está jugando una guerra cultural donde le interesa recuperar ciertos elementos que antes estaban como muy asignados a su izquierda, ¿no? Y los está haciendo suyos. Yo ponía el ejemplo de lo doloroso que es cómo hace 20 años teníamos los foros sociales mundiales y ahora tenemos el Progressive, ¿no? O sea, la diferencia, ¿no?, que hay entre uno y otro espacio habla mucho de cómo está la izquierda, de cómo está el internacionalismo y de las tareas que tenemos por delante. Uh-huh. Voy a juntar varias preguntas que creo que guardan relación entre sí. Por ejemplo, una es, ¿puede llamarse transformadora una fuerza que ha sustituido el conflicto social por la representación parlamentaria y que en la práctica opera dentro del capitalismo en lugar de intentar superarlo? Y, sin un horizonte anticapitalista, ¿en qué sentido se puede ser de izquierdas sin caer en una renuncia ideológica disfrazada de pragmatismo? Como vamos un poco mal de tiempo, te las junto porque creo que... La primera sería no. O sea, creo que la izquierda al final no deja de ser donde te sentabas en la Revolución Francesa, ¿no? En la Asamblea Nacional. Pero, y de hecho, Lenin detestaba, por ejemplo, el concepto de izquierda, ¿no? O sea, algo que no lo recordamos mucho. De hecho, a él le gustaba mucho más arriba y abajo, ¿no? Por lo que hemos hablado a lo largo de la propia entrevista con el tema de los términos, ¿no? Porque no era parlamentarista en ese sentido. Entonces, puede haber izquierda que reniegue a un horizonte de transformación, sí, pero entonces no es una izquierda transformadora, es otra cosa. De hecho, eso es, pues, sería lo que es la izquierda reformista, ¿no? Lo que yo creo es que no hay espacio ni siquiera para la izquierda reformista, ¿no? En ese sentido. Y ¿se puede de izquierda sin tener un horizonte anticapitalista? Sí, en lo que te estaba hablando antes, ¿no? En ese tipo de izquierdas inocua que al final no plantea una transformación, sino que plantea una gestión de lo posible, ¿no? Y es que lo posible es muy estrecho, es muy, muy estrecho. Hay quien dice que construisteis la infraestructura de lo que luego ha sido Podemos y que de alguna forma os robaron el partido. ¿Cuánto hay de verdad en eso? Que construimos la infraestructura es evidente, o sea, eso yo no creo que haya nada, ¿no? Yo creo que, bueno, más que nos robaron, o sea, yo creo que también la gente eligió, o sea, y yo creo que es doloroso, pero a veces, porque a veces es más fácil decir nos robaron, y a veces también perdimos. Y a veces hay que reconocer que también uno pierde, ¿no? Entonces, o sea, que también comete errores, porque al final creo que si no el concepto de robarnos, o sea, que claro que hay un elemento que te puedes sentir de que te han robado, ¿no? Pero al final también el elemento de robo es un elemento que intenta no reconocer errores propios. Y creo que nosotros también cometimos errores propios, ¿sabes? O sea, creo que menos graves, pero errores propios al fin y al cabo, ¿no? Creo que nos costó mucho comprender en qué partido estábamos jugando, ¿no? O sea, a qué estábamos jugando, con qué reglas, o entender más bien que no había reglas, ¿no? Nosotros somos personas muy ordenadas, ¿sabes? Y creemos en los papeles, en las reglas, en esas cosas, en la palabra, o sea, son cosas como raras, ¿no? Yo siempre que hablo con cierta prensa que te ha cogido como cierto afecto, ¿no? Después de seguirte, y dices, es que sois muy raros, ¿no? Cuando digo sois anticapi, ¿no? Sois como una rara avis, ¿no? Dentro de lo que entendemos por izquierda, ¿no? ¿Sabes? Bienvenido a esa rara avis. O sea, yo prefiero ser así y entender que cometimos errores, que otras veces pues perdimos y a veces también a lo mejor nos robaron un poco, sí. Teniendo en cuenta el montaje que te hicieron, el Lofer contra Podemos o Mónica Oltra, ¿está o ha estado la clase judicial trabajando para que volviera la derecha y la extrema derecha? ¿Cuándo no lo ha hecho? ¿No? O sea, lo está haciendo ahora mismo, lo hemos visto con el fiscal general, o sea que yo siempre decía que no bastaba con
exhumar a Franco del Valle de Cuelgamuros, necesitábamos exhumar al franquismo de nuestras instituciones, que será mucho más complicado, ¿no? ¿Sabes? Que ¿por qué somos la única supuesta democracia que no hemos podido juzgar a nuestra dictadura, a nuestros criminales, que nuestras luchadoras y luchadores no han podido obtener justicia, verdad y reparación? Creo que eso explica parte de lo que tenemos ahora mismo, porque muchas veces la gente habla de la impunidad del franquismo como una cuestión de pasado y es una cuestión de presente. Y yo creo que es un elemento fundamental. Esa judicatura se acostó hace 50 años en dictadura y se despertó en democracia por arte de magia. Y las cosas no funcionan así. Y creo que también al final no entender que la judicatura es un poder más en donde la correlación de fuerzas interviene, yo creo que también es otro elemento que es una incomprensión también de la democracia liberal tal como la tenemos. Y ya para concluir, más allá de ser compatibles ambos relatos, ¿cuál crees que está teniendo más peso en las reflexiones de la izquierda? ¿El relato de vincular la no consecución de los objetivos a la intervención de las cloacas o a los errores de la propia izquierda? Un poco también en la línea de lo que estabas comentando. Para mí, pesa más los errores de la izquierda que las cloacas. Porque las cloacas son parte de los errores de la izquierda. O sea, pensar, la ingenuidad de pensar que íbamos a tomar el Estado sin que hicieran algo para impedirlo, es un error también, ¿eh? Joder, macho, nos hemos criado, ¿no? Hablando de teorías del Estado y demás, para venir y tragarnos todo de no, bueno, las reglas, las reglas, ¿no? La democracia y tal. O sea, no, o sea, creo que eso fue un error también. Y por eso, por lo que te decía antes, ¿no? Por eso para mí era tan importante el tema de involucrar a la gente, o sea, porque eso era nuestra coraza. Esa era nuestra defensa, esa nuestra arma contra sus armas, contra sus ataques. Y pensar que no nos iban a dar con todo, o a veces también, yo no sé si llegamos a pensar, y me meto, o sea, que yo nunca digo, No. pensaron, hicieron, no, llegamos a pensar que éramos demasiado inteligentes, ¿no? O sea, como que el resto era tonto, ¿no? El aparato del Estado era tonto y nosotros somos muy inteligentes y les vamos a torear. No, hijo mío, no. O sea, no, yo creo que errores de la izquierda. O sea, con las cloacas ya contábamos, con nuestros errores no. Yo creo que ese elemento es importante. Y no le quiero quitar un ápice de importancia y de brutalidad política a las cloacas. No. Cloacas es medios de comunicación, o sea, es todo. Pero creo que son errores propios. Hay una cuestión, cuando hablábamos antes, ¿no? de la incapacidad del reformismo. Alexis Tocqueville tiene un libro maravilloso sobre la Revolución norteamericana, pero también uno sobre la Revolución francesa. Y él dice que la Revolución francesa comenzó 2 años antes de los Estados Generales y que comenzó realmente con una revuelta de los privilegiados, que se negaron a pagar impuestos y que por eso el rey le obligó a tener que convocar los Estados Generales, que él no quería hacer eso, ¿no? En cierta medida estamos ante una nueva revuelta general de los privilegiados. Y ante eso, aunque solo queramos que paguen impuestos, vamos a tener que hacer una revolución. Miguel Urbán, muchísimas gracias por haber venido, por haber estado aquí este rato conmigo. He aprendido muchísimo escuchándote, me ha encantado escucharte y bueno, pues muchísimas gracias. Ha sido un auténtico placer. De esta conversación con Miguel Urbán me gustaría quedarme sobre todo con la idea de que la clave de todo no se encuentra principal o únicamente en las instituciones, sino en la autoorganización y la paciencia frente a la lógica del atajo o la maquinaria electoral. Hemos hablado de los orígenes de Podemos, de esa tensión nunca resuelta entre obtener una presencia mediática y buenos resultados en unas elecciones o construir algo lo suficientemente sólido y horizontal como para sobrevivir después.
Pero esta ha sido sobre todo una conversación sobre el precio personal de defender este tipo de posiciones. Miguel nos ha contado cómo, durante el procés catalán, defender públicamente el derecho a decidir del pueblo catalán le costó ser insultado por la calle. Nos ha hablado también de cómo llegó a ser rastreado en tiempo real, hilos enteros en redes sociales narrando, parada de metro a parada de metro, por dónde caminaba con su pareja y con su hijo a la espalda. A eso se suma la Operación Cardenal, un montaje policial orquestado desde las más altas esferas del Estado, la misma trama Kitchen, para intentar acusarle falsamente de narcotráfico en el momento de mayor visibilidad política de Podemos. Hemos hablado también de cómo sus 10 años en el Parlamento Europeo no le han acercado a la Unión Europea, sino que le han reafirmado en su rechazo. Y una cosa queda clara, delegar la política en otros es exactamente lo contrario de lo que hace falta. Y recordad, no obstante, es un proyecto independiente y autofinanciado. Si queréis ayudarnos a seguir teniendo estas conversaciones, podéis hacerlo desde solo €1 al mes en apoya.furor.tv o haciéndoos miembros en YouTube y obtendréis ventajas como acceso anticipado a estos episodios, acceso a los episodios sin anuncios y la posibilidad de hacer preguntas a nuestros invitados. Ahora sí, hasta la próxima.